1, 2, 2, 1, 3, 4. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, gente. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué se cuentan de bueno, de malo, de feo? Mi nombre es Sharky, por parte de Panza Shark. Y obviamente, ya el título spoilea más o menos qué va a pasar o qué vamos a hacer hoy. Oh. Ok, vamos a continuar con, obviamente, emblema de fuego, 3 chantings, o 3 chocitas, o 3 guaridas, o 3 lo que deseen ponerle de título. Esto, sí, pido unos minutos más. Voy a buscarme un café. Si no, porque créanme que si no me voy a quedar o más callado de lo usual la última vez, o voy a tener como la baba colgando, voy a tener que como un zombie. Y ok. Ah, es que se me acaba de sentir como el negro y que como que Nani da Puk, pero no. Dame un segundito, déjame salgo. Ajá. ¡Oh! Es que nunca se va a ver nada, espérense. Este, ajá. Acuya. Listo. Ahora sí estamos más bonitos, más bonitos. Tampoco es que he tenido mucho tiempo que digamos, hoy tuve libre y ¿qué fue lo que decidías poderme hacer? Hacer quehaceres del hogar, así que, y ya terminé de hacer mis quehaceres del hogar. Dimaes me recomendó hacer un side story y que supuestamente después del capítulo 40, digo 4, puedo reclutar un pocotón de gente. Así que en ese aspecto ya más o menos sé lo que me espera. Pero, aquí lo único que nos importa es que ya me pusieron las pistolas, tengo que poner feliz a 3 unidades. Estoy en modo, ugh. Ok. Por lo menos ya veo que ¿por qué 2 de 3? Así que me parece perfecto dedicar el tiempo a la unidad. No voy a criticar eso. Wait, what? Ok. Denme un segundo, ya regreso, ¿ok? Les dejo con canción de fondo. Proveniente del mismo juego por si las moscas. Ahí está. Ilústrese con una silla de piedra.
ahora sí ya. Ya tengo mi café, ya soy feliz. Ya no voy a explotar como un maldito chorizo. Ok. 43, pasos de operaciones. Creo que vendría siendo este, el save file, que fiasco. Ok. Ok, acá. Parece que ya está bonito. Ok, excelente. Tú, juego, te dejé con un buen rato. Ah, maldita sea, yo hago buco espuma en el café. Ok. Hay competencia de pesca y competencia de vaina. Ah. Ok. Hoy sí, vamos a explorar. Vamos a dar vueltita. Y que me regañe Soto. However, could I know something? Still, it is heavy on my mind. The stone within the sword. A glow of red. Oh, it is nothing. Are you sure about that? Are you sure about that? Porque parecía que para ti es algo más importante. Ok. ¿Ah? Bueno, ahí salió un cacao. Oh, sí, ya acá pasó un mes. Eso significa que ya puedo conversar con más gente. Pero no te quiero hablar. Hi. Right now is, well, right now is okay, I guess. If you, want to chat. A little. Hey, I get hungry sometimes. Like anyone else. What? Eating at night is bad for you? There's no way that's true. Wait, really? Sí, es malo más o menos. Depende mucho cómo lo quieras poner. Dos. Ok, déjame verificar algo que me acaba de dejar con una ceja para arriba. Así que, no. Más no. Ok, mi delantero. Ajá. Tengo esto, tengo un niñinga. Ay, pero bueno. Ok, no hay nada aquí. Si no me equivoco, los Riding Boots. Ok, Fernandeta, y tengo que verificar algo acá con ustedes. No hay nada. Excelente. Es más fácil ver así. Ya sabemos que no. Sorry, I'm trying. Ok, vamos a dejar a Bernadetta tranquila. Espero que Iron, que posiblemente esté haciendo cualquier otra cosa, no se enfrute conmigo. Maybe. ¿Ani? It would be terrible if the greenhouse was targeted. The plants in here are incredibly valuable. This place contains the heart of Garrett Mock's 995-year history. So many beautiful flowers, plants that can save or end lives. They are all my precious children. Ah, ok. Nota de investigación 507. ¿Qué?
Oh, ok. ¿Hay otra? No, no hay otra. ¿Qué es lo que es, señorita? ¿Todo bien? Para bestia. Y vamos a apuntar esto. Vamos a darle lo más mejor y menos peor. Y dejemos eso así tranquilo. Para que el jardín siga más mejor. Creo que le conviene. Primero que todo te quito lo que tienes atrás. Tienes nothing. Tengo para un common fish, that's new. ¡5 cachetadas! Como Dios manda. ¿Y qué apañé? Saqué un vaina para... ¿Para cómo es? Ojo. Es mi primer fallo, ¡no! Ha sido... Eso no está bien. Takes pipe. This fish cross between loaves and pies and like food, bla bla bla. Vamos a parar. Vamos a parar. Oh no, Manuela. Professor, I hope you're well. As for me, I had a date with a splendid specimen of a knight. But now he's suddenly not in the mood to see me again. I blame all these rumors of a deathly figure showing up in town. Such an uproar must have, beyond reason, drawn his attention away from me. What? Wait, ¿subo de clase con esto? Color me surprise. Please. Grounder. The glory of progress. Grazie. Ya hablamos a Manuela. What the fuck? ¿Y por qué se lo dices a un perro? ¿El perro te dijo algo? ¿Te hizo algo? Peinable, excelente. Dios de porra. Okay. No sé qué recogí. Todavía no. Hey, Professor. How's it going? Making lots of coin? Más o menos. I'd love to catch up, but I'm super busy right now. Working. For money. Hey, how about a favor? Ok. Ok, no ha pasado nada. Algo interesante, pero hasta ahí. Poderoso Gatekeeper. Greetings, Professor. Nothing to report. The goddess's rite of rebirth is this month, right? The monastery gates will be thrown wide open on that day. I'll be working as a guide. I hope I get to guide some lovely ladies around. Sí, lo vas a lograr, señor. Lady Rhea lifts the spirits of all the people of Fodlan. We cannot allow her to come to any harm. Ok. ¿Qué estoy hablando aquí? Lady Rhea lifts Ajá, the Ingrid. spirits of all the people of Fodlan. We cannot allow her to come to any harm. Justin. Ok. Como casa acá, eso tengo que... Que tengo que ir a secuestrarme a una niña para esta semana. Espero que esté aquí.
Hey, Dinghard. Sí. So sleepy. Too sleepy. Ahí del café. I found an interesting book in the library. Got so caught up reading it, I forgot to sleep. Interesting discovery, though. The coffins of the 4 saints in the sanctum each have their crests carved into them. I'll need to find a way down there to get a look. Todo bien tú. Have you heard? Rumor has it that Death himself has been appearing in Garreg Mach. They say he appears every night and kidnaps folks. I wonder what happens to them. Niño, what the heck, ¿por qué estamos hablando de eso? ¿Por qué de la nada hablar de la parca? Fue como un tema. Bueno, me caes nice. De todas maneras. Something in the monastery that someone might go after? There's so much here that couldn't possibly name just one. Even this here kitchen contains precious wares, wine bottles from centuries past and the like. I hear that stuff is fancy, but not very drinkable. I doubt anyone would go to the trouble of stealing it. Well, what's the matter? You're running all over creation. Ah, you don't believe Lady Rhea is the real target, do you? Even so, the knights have their orders. We can't abandon our duty to guard Lady Rhea. The goddess's rite of rebirth is an important event for the Church of Seros. They say it's the day when the goddess will return to walk among us. Not too likely, if you ask me. Best if you keep that to yourself. Sí, eso es cierto. ¿Qué tengo para que tú puedas enseñar? Lanza, lo cual será bueno. Leadership y cobayo. Ok. Hey. Vamos. Si cocino acá. Puede ser Dude. Para variar un poco. O puede ser Mercedes. Me acuerdo que ya es dulce. Pues este pelado. De hecho, él es el que la está pasando más en Niagara en bicicleta. Veamos. I love to cook. What are we making today? That's so. I have a lot of experience in the kitchen. I can make just about anything. Oh, pelado, ¿todo bien? Wow. Uy. Más fuerza. Y doble corazoncito. Perfecto. Ok, es como muy interesante. Me acabas de decir que... ¡Oh! No, no, no. No, 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 no. No. Oh, fruta. Puedo tirarme de gachoso y rezarle a los 4 vientos que no me destruya los higueres, esa vaina, pero... No, no. No te impersonel. Ok. En este caso sería... ella. Con él, pues. Me quedé sin puntos para el día. That looks delicious. Goddess, forgive me. I've just got to indulge. This is delicious! My absolute favorite! Bueno, gracias a Dios el granulón. Mira, a todo el mundo del grupo les gustó. Puedo decir que estoy feliz. Dios, por lo menos. Espérate. Ajá. O sea, de hecho se sintió así. Que se haya logrado sin ningún maldito inconveniente. Ok. Déjame agrandar el mapa. Ya sé que está saliendo notas. Have you heard of the War of the Eagle and Lion? It was the battle that won the kingdom its independence from the Empire. Even the Church of Seros had no choice but to recognize the courage of Luke, the King of Lions, who emerged victorious. Oh. The Church awarded him a crown and the right to govern the Fargus region.
backing him in his bid to found the Holy Kingdom of Fargus. In return, Luke agreed to make the Church of Seros the religion of his territory, and permitted them to publicly proselytize across the kingdom. In the 400 years since, the Church and the Kingdom have continued to maintain very close relations. O sea, es como interesante. O sea, que estos manes técnicamente lucharon por su independencia, lo lograron. I've been in town procuring some supplies for Flame. No, but do not concern yourself for my safety. I am very much stronger than I appear. I have something to ask of you. Get information on tips Kaido. You may find information in each region collected in the Night's Hold. Okay, al Night's Hold. Está en su divina papaya y en frutas sepa Dios dónde. ¡Ey! Para ir a pesquear. Ok, aquí donde están los burro caballos. Setting fire to the stables to distract everyone, to cause a commotion. It is the oldest trick in the book, but I cannot shake the thought that our enemies may attempt it. I will stand guard and watch over the stable, and the knight's horses. They are truly magnificent. Ok. Please, do me a favor. Find a team aficionado whose word is friendly and sister. When you have been in a way that is said and try and imagine some... ¡Oh! Ok, ok. Esto es importante. Ok. Confectioner letter. I've heard talk of students wandering the monastery late at night. They wouldn't happen to be from your class, would they? Please keep your students in line, Professor. Kids these days. Pero señorita, nos van a encargar a despichangar a quien sea que se atreva a venir a joder. Posiblemente sea el debut del true primer malo. Brings back dark memories I prefer to keep buried. I doubt there is any correlation, and yet... it is nothing. I am sorry for allowing my mind to wander. My focus should be solely on guarding the monastery right now. Okay, no, don't feel bad, my dude. I hear you have fought alongside Catherine. I would wager that her power exceeded your expectations. Had you the chance to witness her relic? Thunderbrand, glowing red. That glow is a sure sign that her blood contains a crest that harmonizes with that hero's relic. O sea, si yo sigo con las explications que me dieron, los consejos que estos profesionales me dieron, es como que, la. O sea, sí, tengo que, lastimosamente para los videntes, o sea, tengo que sentarme a hablar con todo el mundo, pero es interesante de hecho. Porque es que, Espérate, quiero ver algo. Ajá, espada, lanza, hacha, que debería ser positivo para mí. Esto, y tengo 0. no puedo hacer nada. Ok, a lo que iba. Sí, o sea, a mí me comentaron, me dieron el mejor consejo de todos, es que habla con todo el mundo, aunque literalmente generes un, por decirlo así, un estrés. Oh, I'm in charge of managing all records for the Golden Deer House. Oh, but I don't have any information of note right now. Go ahead and continue your investigation and put a little extra effort into it, please. What? ¿Ah? Quiero verificar algo. Ajá. Hilda, ¿verdad? Sí. Finishing point. Ok. Digo, tengo que ser bien honesto. Estamos viendo a la personaje que realmente me ha salvado los Yere más veces de las que yo esperaba, literalmente hablando. Ok. Oh. Oh, you found it! Thank you so much. You're a sweetheart.
Excelente. No classes on a festival day. I thought I'd get to spend all day relaxing in the company of some lovely ladies. But now this mess has happened. Hey, Professor, I know there's talk of an assassination attempt, but do you really think they'll do it on the day of the Rite of Rebirth? I feel like security would be looser some other time. Is there some reason why it has to happen on that day? Ok. Es que yo no estoy anuente de Confessional Letter. Oh. Tengo esa vaina en particular. Ya sé que se lo tengo que mostrar. ¿Ah? Alguien que esté molestando. Lo siento, ok. Yo iba a buscar a alguien. Oh, aquí está Petra. Hello. Stop a murdering is my specialness. No, my specialty. I will show my best work. Ok, niña, dale. Who was Ferdinand? Oh. Cupcake. Flower. Ok. Wait. Ajá, tengo que ir acá. Ah, Hey, Mercedes está aquí, qué bien. Professor Yuritsa seems very familiar to me, but I don't recognize his name. I guess the resemblance could be coincidental. Ok. Creo que esto era de ella. Porque ya Dimas me explicó que ella es bien religiosa. Que no vaya a ser que haya pasado algo y mi no enterase. Confessional letter. ¿Nani? No, correo. Ok, eso lo puedo ignorar. Professor Yuritsa seems very familiar to me, but I don't recognize his name. I guess the resemblance could be coincidental. Marit, te está diciendo el nombre, ¿no? O sí, ¿quién puedo darle el vaina de... El vaina de este? Gaspar. Oh, hey, Professor. I was just reading this letter from my father. Do you know him? He's a pretty big deal in the Empire. He only writes to ask how my training's going, or how many monsters I've killed. Stuff like that. Hey, I got a favor to ask. Fighting tournaments are held monthly to test what's Victor tournaments. Y tú... No. Yo debería hacer esto entonces. For me? This is so great. Ok, nice. Ok, tú no tienes... Leather bow, sí. Yo estoy buscando bow. No, vale, wait. A leather bow, sí. Claw. Ok, voy a guardar.
Aquí hay flores artificiales en este mundo. Ok. Pero no puedo bochinchar. Do you know what this room is? It is the God church's damn, treasure. esa nariz. I say treasure, but I do not mean silver and gold and jewels. It mostly contains weapons, artifacts, and the like. Anything that would cause too great a stir, should it be stolen? No. The church knows better than to store anything too valuable in such an accessible location. Ok. So, técnicamente tengo que sentarme a full buscar todo lo... Hablar con todos los que pueda. Ok, don't mind me. Hey, ¿qué eso va? I bet the enemy is using this assassination nonsense just to sneak in and raid the pantry. What do you think, Professor? Oh, I'm right, all right. My animal instinct is telling me that the enemy is after our best meats. Está el otro de chistosito de la comida de hace rato. Te dije, oh mi Dios. Ok. Este buen caballero Rafael, ¿qué pudo haber votado que sea de él? Ah, sí, perdón. ¡Sopa Kenneth! ¿Cómo estamos? ¿Cómo te baila? ¿Cómo te ha ido tus días? ¿Wooden voto? Oh, hey! I can't believe I dropped this. Thanks for bringing it to me. Exactamente, estamos en el emblema de fuego. Las 3 casitas del árbol. Ok, veamos. Yo ando aquí hablando de que chuchi, a mí me regañaron como 8 veces, dejándome en claro que lo más mejor y menos peor que puedo hacer es... Ok. Acabo de recordar que yo quería hacer algo y no lo hice. Me tocará buscarlo, pues. Ok. Ok, punto número 2. Estoy buscando... Silver Brooch. ¿Tengo eso? Ya si puedo salvar esta man lo hago también. Nippy, aquí se salva a todos los que se puedan, aun cuando estoy jugando en la peor dificultad para pensar en eso. Fudge. Dadle, mi estimado compadre. Usted es el estimado compadre. ¿Y cómo lo ha tratado la vida? ¿Cómo usted sigue? ¿Qué se cuenta de bueno o de malo? Oh. Por cruzar las 3 ranchos. Ajá. Por los 3 terrenos de la abuela. Wait, what? Acabas de estás vivón por el trabajo, pero te acabas de levantar. O sea, tú viniste, llegaste, implotaste en tu ser, hiciste el acción efecto de morición y te acabas de levantar. ¿Todo bien, señor? Fue un día de loco por lo de la puerta. Ah, bueno, no, sí. Eso te lo creo. Para todos ha sido un día de loco. Indiferentemente a la situación. They said that no one from Dusker is to be trusted, especially now. Given the circumstances, I cannot fault them. De Dew. ¿Qué tú podrías votar de Dew? De Dew puede votar Iron Cooking Pot. Oh, y no tengo esta mierda.
Para invadir los terrenos de la abuela. Sí, me dormí apenas llegué. XD. Joder, pero estás así de cansado. Eso está mal. Back out. Por lo menos tuviste un buen descanso, ¿no? Supongo. You spend too much time roaming the monastery. If you're looking for something, try less aimless wandering. Do you even know who the enemy is? You can't know why without knowing who. It's none of my business anyway. I'm just here to take care of enemies who get too close. Creo que su trabajo. Ajá, tú me enseñas lanza y arco y flecha. Ok, that's interesting. Te puedo dar tantos regalos como vainas perdidas. What the fuck? E iré a hacer invasión a mi nevera. ¡Me parece perfecto! Saquea su nevera como bandidos a un pueblo pequeño. Tengo que encontrar a alguien. Tengo que encontrar a alguien que actually no he visto buen rato. Oh. Tengo que leer cartas. Tengo que fallar en leer cartas. Ok. Este es el organizador del torneo. Oye, el profesor. El profesor delicioso. Ey. You're skilled. Why won't you battle me? Yo creo que sí. Espada, lanza, puñetas y caballo. Ok. Lord Lenata's rebellion may have been quelled, but the unrest in Fargus isn't dying down anytime soon. The Boar Prince should hurry up and claim the throne, rather than letting old customs hold him back. Ok. Boar. ¿Tú eres? Lord Lenata's rebellion may have been quelled, but the unrest in Fargus isn't dying down anytime soon. The Boar Prince should hurry up and claim the throne, rather than letting old customs hold him back. Ok. No, güey. ¿Cómo era el teleport? ¿Cómo era el...? Ajá. Niña, ¿dónde estás? Ey. Oh. Have you heard? They say he... Oh, that! I thought it was gone for good. How did you know it was mine? The leaf interesting tea often finds in a fight, tattered overcoat, and elegant white hair clips. I live belonging to someone with grace. I love the gift from most anyone. Ok. Ok, tattered es par. Créanme que me estresa no saber. Oh, sí, fíjate. Sé que aquí hay algo de... ¿Dónde está la muchacha? Lady Rhea, is this for me? Thank you. Ok. Sí, voy de bien grosero haciendo esto. Así mismito, ok. Gaspar, ajá, es Tattered Overcoat. ¿Gaspar está aquí? Are you sure about that? Pues acá abajo. Hey there. Hi there. Este es Ferdinand. Oh, ya sé por qué me marca aquí. Es que está afuera. Ajá, está afuera. Está acuyá. Caracucuruquía. Hey, Professor. Oh, hey, do you know him? He only writes to ask how my training's going, or how many...
Tú eres... Yeah, that's definitely mine. You really saved me with this. I owe you one, Professor. Leather bow and shit es Claude. 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 Ok. Se lo doy después. Este sí tengo que hacerlo después. Ajá. Shamir. Shamir me enseña ponchera. Linhart, Annette, Gerald. Wait, falta alguien. Ok. Ajá, aquí está quien me hace falta. Hand drawn map. ¿Quién rayos era? Hanena. You'd best keep your distance. In this nervous state, I might just cut you down. Es mejor tener sentido de sentido del humor. Elegant haircut. Might you have come looking for me because you were worried about my safety? I am aware of the possibility. On the day of the ceremony, I am trusting that you will not allow your attention to wander or wane. Ya estoy sorprendido. Esta man es prácticamente son del mismo tamaño. Es que God damn. Y descansé bien, así que irá a cazar alimento de cocina. La fuerza con estas piernas. ¿Sabes qué hace falta? ¿Sabes qué hace falta? Una buena vida de Mario Kart. Ok, ok, ojo, ojo. Me gusta cómo piensas, Ken. No es que esté mal, de hecho, se puede hacer una nueva birra de Mario Kart. No lo he hecho porque la última vez que lo hice, o sea, nadie me apareció, de hecho. Me parece funny porque sí que tú pensarías que, que van a estar motivados para jugar. No. Legit, no me salió más nadie. O sea, quedé como mismo payaso aquí pintándome la cara solo jugando. Lo cual, de hecho, no me molesta. Dimais apareció un rato, jugamos, hablamos nuestro rato, payaseadas y vaina, pero hasta ahí. Ya después de eso fue disque. Unbelievable. Espérate. What a terrifying story. However, an assassination attempt on Lady Rhea is doomed to fail. Pardon? You think the goal may be different than simple assassination? Intriguing. I suppose the priceless objects in this room could perhaps draw thieves. However, there's no one but me who could make use of them. ¿Tú estás seguro de eso? No, güey, tú no. Tú eres... No. Sketch of a sigil. I can't believe I left this behind. Well, thank you so much for retrieving it. Ok, de hecho, eso es algo que yo tenía que hablar. ¿Te acuerdas cuando hace unos 24 años atrás estuvo Rogelio acá? Que él sugirió que se hiciera una birria de Smash. Bueno, de hecho, he estado pensando que no sería una mala idea hacer una birria de Smash. O una birria de Mario Kart. Y trataría de poner un poco más temprano para que todos llegaran. La pregunta es a qué hora sería productiva. I guess some of the plants in the greenhouse could sell for a lot. But that can't really be it, can it? Ay, niña, tú nunca cantes sorpresa ni nada, así que... Tú no sabes las vueltas que da la vida. Créeme eso. Okay. Oh, that's mine. Thanks so much for finding it. Ok, tengo que verificar algo. Un palumpa, ajá. Ya sabemos quién es ese. Ajá. Batch. ¿Llegó eso? No, tengo que buscar a la dueña de esto, que casualmente no la hemos visto. Back sí. Eso, ese de ahí, el Wildest Herbs tiene el nombre de Manuela. Ahí.
Ya, listo. Dejando la pendeja. Espérame, un sábado sería fantástico, honestamente. Chale, pero el sábado es como mi día de descanso, bro. O sea, legit, yo me he puesto que el sábado es el día de donde yo me desconecto de todo. Todavía sigue siendo así. Es que, oh, ¿quieres hacer algo? No, no cuentes conmigo el sábado. Me voy a desconectar del mundo. Ay, porque créanme cuando lo digo que es medio... Llegas a un momento donde simple y llanamente el cerebro está echando humo, estás procesando 2 más 2 igual a P, y que no quiero saber de nadie. Ahorita mismo, por si acaso regresando al juego, ahorita mismo lo que estoy haciendo es quitarme los 3 puntitos de encima, hablar con todo el mundo a ver si sale algo bueno. Viene Guide to Fiction. Ok. The Complete Garden Guide. ¡Oh! Oh, mi Dios, tengo más billullo. Más bien, Menk. There are numerous books in this library that you cannot find anywhere else. But once you are here, you can read them easily enough. I doubt someone would go to the trouble of stealing one. Sometimes Seteth will dispose of books that are deemed inappropriate for the monastery, but that's about it. In a way, I suppose that makes those particular volumes more valuable, right? ¿Cuántas notas de investigación tenemos ya en este punto? That's so. That boy who assists the Archbishop. Cyril, I believe? I hear he's originally from a foreign land to the east called Almyra. I know he's still only a child, but I do wonder about his true intentions. Cha, tiene que haber un True Intentions for something like that. Really? Bueno, es el mundo de Fire Emblem. Digo, ¿de qué me quejo? ¿O de qué me justifico? Los bandidos son el slime de ese mundo. Empezando por ahí. Esto es porra. Buena. ¿Qué tal? ¿Cómo les baila? Bueno, cuando el señor Kenneth regrese de tribalizar su nevera, despichangarla y saquearla como todo un asesino en serie, le consultaré cuál sería la más mejor y menos peor hora, porque si hubiera por así decirlo, si hubiera una forma de dejar en claro que, hey, haré torneo de Mario Kart, o sea, friendly play Mario Kart para juntarnos con la people, o sea, eso sería lo ideal. Oh, sí. Propaganda desvergonzada, porque lo debo decir de esa manera. Esto, wait. Oh. Excuse me, Professor? I just wanted to let you know that Lady Rhea is always real concerned with you. She expects great things, I think. Please don't let her down, okay? I hope you're not just saying that. Ok. Man, no he visto para nada a Marianne. People seem to think that all the Knights of Seros are equal, but that isn't quite so. There are many distinguishing ranks within the Order. For example,
There are squires who are training to become knights, as well as full knights, like myself. Oh, and then we have the holy knights, such as Catherine. Those are the knights that can wield a hero's relic. Listen, the goddess's home is in the sky. She lives on a bright and shining star. But in the spring, you can't see that star. That means she can't protect Portland. That's why we all celebrate the day when her star returns to the sky. That's the day of the rite of rebirth. See? See? I've been studying. I know just about everything. That reminds me. Bien por ti, muchachada. Oh, Professor, are you training too? I was just about to finish up, but if you want to join in, I can stick around a while longer. Oh no, it's fine. Just do your thing. Don't mind me. Come on, don't be shy. Phew. I beat. But we're finally done. I was already training when you got here, and I finished right alongside you. Guess I outlasted you, huh? Speak for yourself. I'm always looking to improve. By the way, Professor, something I wanted to ask. Are you really Captain Gerald's kid? That's a pretty detached tone to take about your own family. What's your opinion of him then? You must look up to him at least. It doesn't sound like you really appreciate him. You didn't even know until you came here that he used to lead the Knights of Saros, did you? If it weren't for him, you wouldn't be half the person you are now. You probably never even thought about how lucky you are. Oh, okay, this really bothers me. Listen up. I don't care if you're the teacher and I'm the student. I'm going to outshine you. I know you were some famous mercenary before you came here, but let me tell you something. Brother. You'll be better than you ever were. In fact, I'll surpass you in no time at all. So don't blink. You might miss it. Okay. This passive-aggressive situation. Okay. ¡Ah! Shuckles. No he ido a hablar con el man este. Okay. About 20 or so years ago, there was a big fire at Garreg Mach. On that day, Captain Gerald went missing. Everyone thought he was dead. It never occurred to me that he might actually have survived. The truly strange part is that in all those years, he hasn't changed a bit. Okay, hay dos notas. Sí. Okay. Ok. No lo esperaba, de hecho, que menos fuera ella. Ok. Ey, pero es como genial ese aspecto. Let's see, the monastery's so big. How can we narrow down the list of possible targets? The only places I can think of are the vaults and the library, and I guess that's it. Thank you so much, Professor. Déjame verificar algo. Ajá. Esta casa está como hostil. Ah, I can't stop thinking about Minato. I'm sorry, Professor. I know this isn't the time, but I just can't get past it. tranquilo, muchacho. There's nothing to be done.
Thank you. No matter what happens, I promise you I'll do my part. Es Ash, ¿verdad? Ajá. Ya no te lo recuerdo. Pero me alegro de haberlo dado palabras de ánimo. Él sí se lo merece. Wait. Professor, I am afraid I have acted a bit childishly toward my brother recently. Given the circumstances, I requested that he provide me with some candies. Silly of me, really. The timing was improper, and I regret it very much now. Oh, but more importantly, this place is off limits, Professor. It is only open to the public on the day of the goddess's rite of rebirth. Muchacha, yo creo que usted no tiene ningún motivo de qué preocuparse. Flower. Here's an idea. On the day of the rite, the monastery will be open to the public, including the Holy Mausoleum. The Holy Mausoleum is where the tomb of the divine Saros lies. There she slumbers, eternally. That's pretty much all that's in there. Just an ancient coffin. It's sealed with a powerful magic to protect against would-be grave robbers. Ok, es este momento donde me tengo que sentar por acá. ¿Cuántas notas tengo? Así tenía que venir para acá. ¿Por qué no lo hice? No hice lo principal que vine a hacer. Ajá. ¡Oh, Shackle! Si me falta alguien más por hablar es medio... Pero, ok. Aloy. No, wait. Primero que todo. Alfred. Ah, un regalo. Ok, nice. ¿Espera, empujé a alguien? Solo porque voy en velocidad. Porque tengo que secuestrar a Manuela. Y no la que todos nosotros queremos y conocemos. Can you imagine the Archbishop being murdered? I prefer not to consider such a gruesome scenario. That easy to get under your... Mira, muchacho, todavía no entiendo por qué siendo tú un joven te ves como... Ey. Te ves como un fucking doño. Me parece impactante. De hecho. Tienes que estar aquí, Aloy. Have you visited the Goddess Tower? It's a sacred place used for rituals and the like. In general, students aren't allowed entry. But as you'd expect, that rule just excites their curiosity. Some have even tried sneaking in. Well, at least for this month, that kind of behavior is totally unthinkable. We have a lot more security, what with the goddess's rite of rebirth coming up. Ok, entonces... Oh, this is mine. I thought it had vanished. Thanks, I owe you. Hay algo que tengo que verificar. O sea, ya que tengo eso aquí, hay algo que tengo que verificar. Batch. Vamos, madre, man. ¿Por qué hay tantas vainas para regalar? Nada más de pensar eso me deja como frío. Olvidémonos de eso. Entonces, lo tenía en mi nariz y yo soy un imbécil. Batch, Catherine. A la Choco Waifu del juego. You'd best keep your distance. Bueno. Oh, this is mine. Thanks. I'm glad to have it back. Ok. Tengo
Mira que se llama Back of Tea Leaves. Ajá. Este es, yo creo que es este. Lo que tengo que buscar aquí en Dacero. Era Ferdinand. Yo creo que así era la misión, ¿no? O él fue el que me dio la misión en primer lugar. Ya ni me acuerdo. Setting fire, it is the. I will stand guard. ¿Eh? Oh, I was looking for this. Thank you so much. Ok, de hecho no esperaba esto, man, pero sí conseguimos una turra de ítems así pendejos. So, ¿Dónde está la más importante? Aquí está. Hey, Professor, as for I blame all these rumors of a deathly figure showing up in town. Such an uproar must have, beyond reason, drawn his attention away from me. Wherever did this turn up? Thank you for getting it back to me. Man, están como fucking funny. El hecho de que sea de esta man. ¿Quién era Lawrence? God damn it, hay un pichar de gente nada más en un solo pedazo. Oh, y casualmente Lawrence está aquí. Ok. Bueno. ¿Dónde está? ¡Chaval, lo tenía enfrente! Are we really just taking Claude's word for it? If so, I doubt anything will come of this. It is all probably just some sort of distasteful joke. I find it highly unlikely that anyone would be foolish enough to barge in here and cause a disturbance. Ese es el problema, muchachos. Está cegado. Es obvio que sí puede pasar eso de que se pasen de lanza. Ah, most kind. Thank you for bringing this to me. Ajá. Espérate, ¿no eres tú? Si eres tú. Are we really just if so, I find it. Ok, ¿qué? ¿Será esto? How kind of you. I will have to repay you sometime. Inviting to tea. Okay. Enter a unit into the fighting tournament to get better valuable secrets. Okay. Vamos a hacer uno más. De esto vamos a hacer uno más. Estúpido bicho, no, me hizo viñasco de una vez. In my pipe. Ok. Bueno, gracias a Dios no me afecta. Ajá. Hay algo que no puedo hacer porque estoy hasta el tape. Estoy hasta el tape. Ajá. Pero, back of tea. Back of tea leaf. Ya lo di. La única personaje que no veo es Marianne. Oh. Ah, no, estaba aquí todo el tiempo. It seems there were forces opposing the church beyond Lord Lonato. I never thought such forces could exist in this world. I suppose that may be true. Yes, this is mine. Thank you for returning it. Perfecto. Ahora me faltan dos ítems. I don't know who's to blame for all this commotion, but it's frankly a huge inconvenience. With everyone stuck on guard duty, our study and training time has been drastically reduced.
Indeed. Señorita, hasta está de acuerdo contigo es malo entonces. To figure out our foe's intentions, we need information. Lots of it. Or any, at the least. For now, try going around the monastery and looking for suspicious locations. You should also try chatting folks up to see if they know anything. Once we've got things narrowed down, let's meet up and compare notes. Primero que todo pilla. You found it, Teach. I've been looking everywhere. Whew, thanks a million. Pero no te impersoné el Kido. Ya lo hice. Thanks. That was a big help. Something the church values above all else. And on the day of the rite, it'll be open to the public, making it easier than ever to get inside. That's gotta be it, right? Bullseye. We don't know the enemy's intentions, not yet, but our best bet is that their target will be the Holy Mausoleum. Ok. That's actually good to know. Okay. Esto era algo que quería saber. Tengo Owl Feather. Ok. I don't know. Tengo que probarlo nada más. For me, I love it. Ok. Ok. Si te con uno de los ojos pelados de que, ok, no esperaba esa respuesta, dale. Eso significa que puedo hacer esto. Hello. Fighting to stop a murdering is my specialness. Ay, querida. This is giving me great joy. Madre. Ahí va. Ok, no tengo puntos para ir a descansar. Tengo que buscar a alguien en particular. But I don't. Nada por que You want me? I'm already having so much fun in my current class. So. no te preocupes, Maya Ambao. Oh, qué shit, man. Hay que hacerlo de la forma difícil, aparentemente. Quiero consultar qué, nada más por curiosidad. Training has given me great busyness right now, but you have given me intrigue. Please make sure you are speaking with me again. Ajá. Patata. Uy, la mano acaba de hacerme que crack completa. Ah, no, esto se tiene que hacer manual. Double de. Ok, Skywatch. En serio, todavía me impacta. Table. Quieres obviamente hacerlo y a ti te conviene. Tengo para educar a 4 muchachadas. Ok, tú estás en C y estás en D, pero estás en D+. O sea que ahorita tú debes subir más. Ajá, estás en C. No falta nada. Voy a usar lanza, me impacta, de hecho bastante. Como que, what? No lo esperaba. Okay. Good. Chai, eres C+. I think it's coming along. Claro. ¡Oh! That's nice. Ok, a ver. Professor expected, experience gain, skill boost, state and fly. To be fair, deberíamos. Te digo en nada, man, eso es triste. Ha sido una caja, pero porque como que no lo esperaba. Realmente no esperaba esto. Ok, good. I think it's coming along. Perfecto. Entonces. Vamos con este primero.
a challenge. Pero aparentemente no lo suficiente para ti. I've gotta keep working hard. Ahí, ya estás en C. Battalion Desperation. I've gotta grasp on this. Qué nice. Ok, pero es aquí donde viene lo otro. Muchachos, estoy... Ok. Easier than I thought. Don't stop. Keep it coming. Ok. I've gotta grasp on this. Estos me han dejado boquiabierto y perplejo con la boca cerrada 2 veces. Estoy como que... ok. De verdad quisiera que el grandulón... Ok, quisiera que Tomboy, que se la pasa amenazando a todo el mundo, le vaya bien. A mi kawaii overkill con patas. Excelente, ya falta poco para la B y luego la dominación del multiverso. Shh. Kenneth, no digas... ¡No reveles mis planes! Obviamente vamos a destruir mi multiverso, pero eso nadie tenía que saberlo. ¡No todavía! Todavía. What? What the? Looks like I got it right. Okay. You really think I'm that great? Claro. Tú eres el tanque, te vas a parar al frente y vas a overkillar lo que se te pare por delante. Güey. Looks like I got it right. Ok, esto sonará jocoso, pero yo tengo a este man y a este man. Un en D y otro en D+. Pero un en D y... Ajá, un en D y un en D+. Pero es porque es que... Ok, los stats más o menos le dan, pero a la vez no. Pero cuando me doy cuenta que el man puede, me dejó como que... ¡Ah! Vamos a darle cariño a este. Los grapes. I've really grown. Claro que sí. I'll keep trying my best. I've really grown. Licitea se encerró en un vaina y la quiero verquilar al multiverso. A ti te estoy entrenando igual que a mi padre. A mi padre adoptivo, no padre, pero a la vez padre. Que big election. Question, Professor. Okay. Yeah, absolutely. Oh. Professor. Okay. Focus on that. Focus on that. When I envision nobody in bad, I see the gun erasing across the field in home for trust hands. My duty to meet the ideas against my interest. Okay. Lorenzo, ya tú hablaste. ¿No? You're curious what this idea is doing. Go for a visit. Okay. Honestly, what do they all take me for? I'm fine. Perfectly and completely fine. It's hardly different from daytime. I'm not scared. Ghost! Hang on. Professor? Is that you? Oh, well, good evening! Oh, I left something in the dining hall, so I'm on my way to fetch it. But you don't need to come with me or anything like that. I'm fine on my own, really.
Apologies for making that assumption. The truth is, everyone I come across asks if I'd like some company. They all seem to think I'll be scared wandering alone at night. So rude and presumptuous, you know? I'm perfectly capable of being on my own. Hey, Professor, wait! Well, I thought it might be nice to walk and talk together to the dining hall. Shall we? Okay. To be abundantly clear, this has nothing to do with my non-existent fear of ghosts. Oh, you must be bored. Fantastic, then. Do you mind, filling the void with some chatter? Some find silence to be a bit unsettling after all. Okay, I confess, I am scared of ghosts. The monastery is unnerving to me at night. So, can we talk about something, please? Anything. I've noticed for quite some time now, you treat all your students equally, don't you? You've never treated me differently simply because I'm younger than the others. And I've always appreciated that. Isn't it rather obvious? I'm roughly 2 to 3 years younger than the rest of the class. Have you just not been paying close enough attention to those you teach? That's poor form for a professor. Oh, there! I found what I was looking for. Well, I better be on my way now. Good night! Okay. This is something so passive-aggressive. More than I expected. Solcito. Sí. Singing's okay, but I should really have a cute dance to go along with it. Or what? Music speaks to the heart. It's more powerful than any weapon. Okay. Flame. Flame. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no. ¡Oh! Yo creo que tengo. ¿Qué es? I'm honored that you invited me. You know about my favorite tea. I am moved. I'm ever so grateful. Esto está tan raro. Have some, Professor. Okay. Delicious. Oh, fudge, oh, fudge, oh, fudge. ¡Oh, fudge! ¡No esperé lograrlo! I desire to see the ocean again. It is difficult being so far away from it.
¡No! ¿Qué me pongo observe? It is a different style from everyone's uniforms, but I do love the patterning on the hem. Huh? Well? That tea was very delicious. Please take care, Professor. Espero que esto ya funcionó para algo. Tengo seguridad de este concepto. Ok, ballet of flying Georgia time. Ballet training increased by Juan as a result of the teapot. Training shall increase. Okay, that's actually good to know. Ooh. I'm to work with Leone? What's wrong? Can't stomach being paired up with a commoner? Not at all, but I am concerned about what you will make me do. Our results would have been better if you'd done a little more, Lawrence. It was a concession to do as much as I did. This type of work is utterly beneath someone of my station. ¡Callaos! ¿Quieres montar caballo? Tienes que ensuciarte las manos de caballo. La prueba bonita de estilo. Perdón. I will master this. Learn the ability dexterity plus 4. Oh. Doble O. Ok, aquí sí vamos a hacer. Primero que todo quiero verificar. ¿Puedo certificar a él? No. Mercedes nos va a acompañar. Ajá. Entonces significa que podemos ir. Okay. Dinero, 13, domingo. Nada malo, seminario. Hagamos algo. Batalla aquí y después seminario. Why is the reward? Round the bandit who appears in the plane. Ajá. Pero mis players. Yo creo que están máximo en level 8. Así que. Puede que lo intente, pero voy a estallar en confeti. Voy a explotar, voy a hacer. Me van a hacer. Y voy a tener a la gente de la escuela. White Clouds, Chapter 4. The Goddess Ride of Rebirth. Okay. Begin the battle, yeah. Begin the freaking battle. Ok, esto es importante. Acá este tiene. Oh, este tiene un regalo ahí. Ok. Let's get to it. Quiero poner aquí. Leave it to me. Esto está hecho para llenar los gaps cuando no hay mucho que hacer. Por si acaso, quisiera dejar esto en claro. Por aquí. Te puedes mover. Te puedes mover aquí ya. Para Faito. Quiero que tú tauntes a hacer douche. Este que quiere usar caballo y lanza será puesto a prueba. Aquí. Y quiero mi overkill con patas acá. ¿Me falta alguien? Oh. Ok, vas a estar aquí. ¿Por qué todo este orden? Por nada en particular. Pero Lorenz, ponle cariño al golpe. Oh, wow. Each battle, a chance to grow. Sí, tú lo dejaste en claro. Oh. Such power dwells within. Yes. Ok, vamos a empezar con lo que no esperaba que íbamos a empezar a hacer. Aquí. ¿A quién puedes precisamente atacar? Ahí en la rodilla. Tienes close combat, así que ojalá eso funcione aquí. Tú puedes atacar ahí. Curve shot. Vamos a hacerlo con el aire.
puede salvar a este man? Perfecto por mí. ¡Uy! Tú todavía sigues siendo commoner. ¡Vamos, madre! Ok, tu magia no ha subido, pero todo lo demás stats subieron. How so? Más te vale matarlo, por favor. No quiero perder. Mandaste level 4 y yo te paro. Yo te paro a pegar más veces de la que esperaba. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Ok. Espera. ¿Really? El trade va a ser hecho así, de esta manera. Entonces tú. Shoto a minute. Oh. Thunder Nosferatu. Ok. It's not over yet. Muchacha, ¿por qué tanto overkill tú? ¿Me vas aquí? Lo que estaba pensando deliberadamente, daré acá para ver algo. Ajá, me estás pegando 2 veces. Eso significa que si me vuelves a pegar me muero. Ok. Ok, que te hayas defendido. Merece su aplauso. Merece esto. ¡Pégale! ¡Pero no falles! ¡Vas a explotar! Hilda Alliance Group. Oh, shoot. Se me fue la niña del fuego. Y estos son los de práctica. Bueno, este ya yo sabía que tenía esto, así que normal. ¡Pégale! ¡Ahí! Así como no, ya debería. A él le falta es level. Igual que así. Wait, estás en level 6 y yo no te he awakenseado. ¿Qué es esto? Something shameful, ¿verdad? Ok, el sí. Magnificent. Mira, hueva. Mastery at last. Un maldito hueva. Teclas. Gosh. Ok, vamos a empezar con algo primero. Así te deberías desangar con este ataque. No, no fallo, ¿no? I'll celebrate later. Todavía estoy impresionado. Ay, Trade Secret. Ay. No, pero estoy todavía sorprendido. ¿Por qué carajo no explotó? I just worked harder. Let's keep our guard up. Man, igual, Tactic, que miras muy mal a alguien y lo de evaporas. ¿Qué es esto? No lo esperaba. ¿Cuándo pasó esto en primer y segundo lugar? Pasar en level 8. Esa mecánica de los batallones, créanme que a mí se me olvidó ya 3 veces en el paso que vamos. Ay, para que te vuelvas guardia de seguridad. I'm not done yet. Ush.
falta... No, me falta que más así ya. ¿En serio nada más se murió? Oh, vamos. Voy a organizar de la siguiente manera. Me quedas aquí. Entonces, ustedes me regresan para el bosque. Tú eres la única enseñada para aquí. Me vas a asistir a este peje lagarto. Yo pensé que iba a ser más. Bueno, no importa. Voy a fijar un mensaje. Porque este puede ser algo que puede ser. Que puedo hacer. No de que. ¿Cómo describírselo? No algo cerrado. Eso puede ser de que un día random. De que. Ah, me cabré. Vamos a jugar todos Mario Kart. ¿Por qué no? Creo que no se molestarían en eso, ¿verdad? Es que me acabo de dar cuenta de algo. Ajá. Si yo destruyo el de aquí. Creo que lo destruyo, ¿no? Sí, lo destruí. Perfecto. Nah. El batallón llegó a 10. A 5, perdón. That's pretty impressive, actually. Voy a hacer que tomes tu vulnerability de una vez. Yo quiero que tú destruyas al del frente. ¿What? ¿Con 83 de hit? Nota que tengo que hacer un par de ajustes ahora más adelante. Quiero eliminar estos manes. No matter what. What? ¡El no damage! ¡Oh, mi Dios! En verdad no lo esperaba. A trivial victory. Cállate, maldito puerco. I thought I gave it my all. ¿Por qué me No creo que me haya escuchado, pero como que wow. También creo que esto fue por cómo salieron los stats. Creo que es así, ¿no? Este es importante. Wait, what? Este era lo que me preocupaba. Porque yo sé que los armor le vamos a hacer costillas. Wait, what? ¡Oh, no! Fudge. This is bad. Sí. Berganza. Tienes todo el derecho a explotar a la cabeza. Oh. Wait, what? Again? No, pues es que Now's our chance.
What the hell? Rechazo para el piso, pues. Who knew? Y es. Ok, ya tú ya eres un Master Commoner, lo que creo que era lo importante aquí. I'm getting better. ¿Sabes por qué le puse a aprender magia? Me parece interesante que él tuviera... Por lo menos a mí me tuviera subido en magia. Fue que... very appreciated, actually. Ok. Single Combat Art. Puedo salvar a esta manera. Ay, justo en la rodilla. Con tuya el escudo para la rodilla. Tables Mercenaries. ¿Pegas 2 veces? Ay. It's not over yet. Okay, why so overkill? That's pretty nice. I love it. No te vas a pegar con la lanza. Tú mismo lo pediste, así que... Ay, pero si lo haces, explotas como un chorizo. Oh, madre. No lo esperaba. Vamos, bestia. De verdad que explota como un chorizo. Ok, el ataque no será tú. I can't afford to lose. I guess I feel a little stronger. Yay. Y. I think it's coming along. ¿Por qué estás cogiendo Authority? ¿Sabes que eso es algo que acabo de notar? Y estoy como que... Wait, ¿por qué estás cogiendo Authority en primer lugar? Oh, no explotes. No explotes. I forbid you to explode. Okay. I'll manage. Bueno, más te vale. Wow. Chea. No, no lo hizo. If you say so. I know you can. You must. Should have trained better. Vamos a matar, que me coge el agua. I think I get it now. Ok, estamos todavía en ese... Totalmente, totalmente. Yo no esperaba que fuera tan overkill. No, vamos a hacerlo. Fighting tournaments begin this month. Vamos a agarrar este de aquí. Este es Goddess Red River. Ay, tengo que hacer estos torneos. Yo creo que si no lo hacemos, something se pierde. Así que vamos para allá. Ay, ahora parte clases. Claro que manual. Mira, Group Task. Tú quieres hacer caballo, o sea, tú quieres ir a caballo. Ya tú lo dejaste en claro. Tú vas a seguir ahí. Ok. Estás C+ y tú estás en C. Hilda. Yo quiero que tú vayas a... Man, seas Armor interrumpe. Basado en algo que Device me dijo, es que la man es perfecta para el rol de Flying. That was so helpful. Thanks. Chuso, tienes Spike. Oh yeah, getting the hang of it. Okay, that's cool, actually. Stick to what you know. Skill goals. Bueno, voy a hacer que coja... I think I got the hang of it. Me parece perfecto, ok. Visitea. Que tú puedas aprender espada es como un juego. Que no te guste está bien, no hay nada malo ahí, pero es como que what? Lawrence. Me tienes pensando tu maldita existencia. Porque me pediste caballo y cuando te mando a caballo no haces nada.
Ya está, good. That was adequate. Vamos una más. This was hardly a challenge for me. Ay, My efforts have borne fruit. sí. It was only a trifle. ¿Dónde está tu lanza? Aquí está tu lanza. Ya sé que tengo que pasar, de hecho, a una tienda urgente. Ok. Todavía me impacta que tú puedas aprender hacha. Porque, wow. That was easy, thanks to you. I could get used to this. I learned a lot from this. It was Bestia. easy, thanks to you. Experience is everything. Bueno, that's true. Ok, veamos. Ajá, este es el otro punto que tengo que ponerle. Entonces me queda Leonie. ¿Puedo acelerarte el proceso? I'm getting it. No problem. Nothing to get excited about. I'm getting it. Ok, ok. I'm getting it. Oh, qué modesta. Que tu group task va a seguir siendo igual porque ustedes quieren subir. Ahora, algo que a mí sí me interesa saber es Bow and Authority. Focus on Bow and Authority. Ajá. 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 Stick to what you know. Mantoy. De una para el directo de Marocato. O sea, eso puede ser siempre y cuando se llega a organizar bien. Por eso. Y me hace falta gente. Por lo que yo dejaría Sábado full free para vibrar y tengo la expansión. Yo también tengo la expansión, de hecho. La razón por la cual, como dije, oh, wait. My must make me great war master. And I got nothing against working on my ad brawling skill. Well, the film process. Focus on not brawling skill. It's a war master. Focus on okay. Okay. Yo te di un tip. Lawrence would like to speak to you. Lawrence? Professor, I understand that you were looking to speak with me. Perhaps you would like some insight on how to write your next lecture? While I do have a great many ideas, it would be inappropriate to... Oh, am I mistaken? If that's the case, then what can I do for you? Ok, Kenneth, bueno, si estás usando Twitter o Facebook, yo pondré un post y podría ya después organizar una fecha para eso. The ladies have complained? To you? About me? Preposterous. There must be some mistake. Has peleado con 3 mujeres. Of the noble house Gloucester, it is bred in me to treat all people with respect. Rest assured, you will not find anyone more upstanding than yours truly. Perhaps the issue is that the splendor of my noble presence is driving the ladies to distraction. If that is the crime, I do confess. I hope I've not troubled the ladies' hearts unduly. It is your offense. Outrageous! That's absurd! Who would dare to allege such slander? Of all the... Well, I suppose I have offered several of them the honor of dining with me. Okay. It is impossible to tell if even the most well-bred young lady is a suitable companion for me, merely by the sight of her. So, in order for us to get to know each other properly, it is appropriate that we dine together. Thus far, they have all declined, oddly enough. For some reason, they seem to be exercising some form of restraint when speaking with me. I would never insist, of course. But I will admit I have, on occasion, after a day's pause, issued repeat invitations, in the fashion and style of a gentleman. Okay. What? Ridiculous! Dinner invitations for me a problem? The very idea. I am a perfect gentleman, the son of a noble line. I've a wit like a rapier, and it takes but a glance to see that I'm gorgeous. No, I cannot believe such a thing.
Are you sure this isn't the result of some sort of scheme? It cannot be otherwise. Someone has clearly devised a conspiracy against me. Someone who envies my position, who seeks to soil my sterling reputation with foul rumors. How crude. Please, Professor, it is beneath you to fall victim to such petty and obscene tactics. I implore you to take greater care in the future. Now, You will have a great deal of work to do. Farewell. What the hell? Se llama entonces Don Intensidad este. Vamos, bestia. What? Este fue el vaina para subir de rango con él. Wow. Ok. ¿Ah? Hey, Professor. What are you doing daydreaming in a place like this? It's lucky. As spacey as you are, you're always reliable in a pinch. Not as much as you. It's hard to tell what's going on in that skull of yours. Your expression is always blank. Come on, smile. No se lo voy a negar. I was just playing around. Don't get mad. By the way, in the next battle, may I focus on logistical support? No, 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 no. Battlefield. There's no use having a weakling like me in the middle of the Tú me action. vas a overkillar a todo el mundo. And it would bring down morale if I were killed. Have you even seen me, Professor? Look at these noodly little arms. I should be cheering everyone on from the sidelines. It'll certainly improve the boys' morale, don't you think? Because even if I do, I won't be of any help. My big brother is the type of person who's supposed to be on the battlefield. For me, it's just a waste of energy. It's pointless. Everyone's cut out for something different. The right person for the right task, you know? Please, Professor. Keep me off the battlefield and maybe Ya está con... Ya está con amenazas. Oh, mi Dios, ¿qué es esto? Ok. ¿Ah? Big Boy Rafael. Oh, Professor, are you here to train? You should join me. Training is more important than worrying about me. Legs, back, chest, arms, abs. True. Gotta work them all, right? I just finished training, and I feel great. Check me out. Are my muscles bulging? Another day of training, and my muscles are ready to burst. Bulging muscles means strength. I have to be strong if I want to be a proper knight. And I have to eat if I want to keep training. Time to feast. What is it? Ah, way to hit me where it hurts, Professor. I know I'll be in trouble if I don't train my brain, too. Anyone who can't get tactics can't be a proper knight. It's just, I'm no good at remembering that kind of stuff. Te entiendo, bro. And training my brain instead of my body makes me sleepy. What if I start training twice as hard? Then I should only have to study half as much, right? No. You really think so? I can't let that happen. I guess I have no choice. I'll prove I can do it. Wish me luck, Professor. For my training and for my studies. Tengo 3 manes en C en una sola sentada. Vamos, madre. No lo esperaba, de hecho. That's actually nice to know. What? ¿Otro más? Claude would like to speak to you. Hey, Teach. I see you're as stony-faced as usual. I can't tell if you're feeling resigned or if you're just lost in thought. Or maybe you simply don't care about anything that's going on. Oh, sorry. I really didn't mean to be rude. I just find you fascinating. Actually, there's something I'd like to talk to you about. Can you spare some time? Oh, sure.
Just the sort of attitude I'd expect from a new teacher. Speaking of, before you came here, you were a mercenary, right? Always getting your hands dirty on the battlefield and whatnot? It's a bit unusual that you suddenly decided to become a teacher one day. In any case, I've been meaning to ask, did your father teach you how to fight? I figured. Your father used to lead the knights, didn't he? And I hear he was a legendary mercenary as well. It must have been hard on your mother when you followed in your father's footsteps and became a mercenary too. I see. I suppose you grew up moving from battlefield to battlefield with your father then. You know, for someone who's right around the same age as me, you certainly have an unusual amount of composure. I guess it's only natural that you'd be different from young nobles who grew up in the lap of luxury. Well, even so, I am heir to House Regan, the leading family of the Alliance. But I didn't exactly grow up in luxury like most people of noble blood. Hey, maybe that's why you and I get along so well. Folks like us should stick together. As house leader, I'll do all I can to help you out. We can start by making time for more little chats like this. Okay. No, yo no lo veo malo. La tienes. Creo que ya eso sonaba como final de conversación. De hecho. Interesante. ¿No? Our results would have been better if you'd done a little more, Lawrence. It was a concession to do as much as I did. This type of work is Cállate, coño. Decías ser un noble en caballo. Bueno, trabaja en caballo, carajo. Okay. Oh. Better than before. It's fun when you know what you're doing. Ok. Sé de que debería ir a un seminario, pero si yo no exploro, creo que la voy a cagar. Ah, y le voy a cagar algo importante. Ok, bueno. Tengo suficiente dinero para mamadas. Ajá. Lanza 31. Ajá, aquí es donde me molesta algo. Ads. Tú debes tener un nivel más alto de hacha. Voy a seguir dándote estilo. Wait. ¡Oh! Banana. Ok, es bueno saberlo de hecho. Ok, Ignite. Si esto es Steel Bow. Va bien. De hecho, está bien. Ajá. Como un llave. Ok, aquí es. Ajá, de tu caja en beginner. Tengo que revisar esto bien, pero yo sé que debería haber más. Hilda ya está. Marian ya está. Liz ya está. Ajá, aquí está otro. Vamos a potenciar lo que tú mismo pediste. Was there any doubt? Sí. Sí, de hecho, sí, yo tenía mis dudas. Yo creo que de directo pasado yo no te le veía a ti. Me sorprende. ¿Cuándo me la defequé tan feo así? Me alegra. De verdad, gigantón que haya pasado es lo más importante que puede pasar. Ok. Tú puedes ser un fighter o un monk. Well balanced. The monk uses magic for both offensive and defensive. Pero proficient with the axe bow goblet. Defend high strength that hit mighty bow. Ajá. Pero ok.
No. Te voy a poner a hacer fighter. I can't believe I did it. Esto es algo curiosamente importante. Tú eres lanza. Sí o sí lanza, así que... All that hard work's paid off. Claro que sí. Ok, ya ustedes están listos. La razón por la que lo exploro es porque tengo que hacer algo importante. Que yo fracasé en no hacerlo a tiempo. Ok. Tengo que sea para donarle uno hasta más, así que eso para mi opinión es importante. Yo tengo algo. ¡No tengo a par de Rely en la Sword! Oh, no. Oh, no. Ok, este virus va a ser una mierda. It was a good try. Wait, what? It's not luck, it's fate. Ok. Aunque yo no sea el que esté peleando, me acaba de chocar. Es como que, güey. It's not luck, it's fate. Sé que tiene una guapura dura de la llanura, pero vamos, vete, yo no esperaba esto. Esto que va a ser necesario. What? ¡Vamos, Claude! Oh, Claude. Golden deer for you. Se está pegando bien. Es la final. Oh. Uno más, dale. ¡Eh! It's fate. Al man que capaz nunca había agarrado una espada ganó. ¡Qué bien! No esperaba esta mierda. Only the bold. Ajá. Sí. Vamos a hacer el último porque tristemente... Ok, wait. Si yo puedo hacer esto sería genial. De hecho, quiero aprovechar. Vamos a ver aquí, ¿eh? Esto puede ser interesante. Invisible Grill. I enjoy cooking. Okay. You seem to know what you are doing. Esto me lo tripeo. ¿Cuántos manes duros saben cocinar aquí? Ok, today is special. Queremos secuestrar a estas dos, así que hay que hacerlo bien. Todavía me queda para hablar con un profesor que tú. Ooh, this is my favorite. You've got great taste. This is my absolute favorite. How did you know, Professor? Porque tengo a varias personas que si lo hago mal me meten un disparo en la vida real.
Out zorro. Ok, veamos. Tengo que ir a buscar a Ana. Porque tengo uno. No sé si con uno valga para empezar la misión. Hey, Professor. I'd love to. Ok, todavía no. Professor. Sé que Gerald. No, Gerald. Tenía algo. A ver. That's so. Well, what's the matter? You're running. Even so, the goddess, they say, not. Oh. The glory of progress. Ok. Ajá. ¿Con quién? Oh. Es cuando ella quiera. Ok. My bad. Voy a aprovechar estas conversaciones para llenar el vaso de agua. Just what are you up to? Well, if it isn't Lawrence. Yes, it is. Try not to sound so affronted. And you're just whimsically wandering the monastery grounds again, I suppose? Oh, naturally. After all, I really do adore the Garrett Mock Monastery. No, I think not. That impish look on your face does not suggest innocence. You are up to something. Lawrence, control yourself. Let's not start throwing around baseless accusations. It's not proper. This monastery is packed with 1,000 years of history. Well, 5 years shy of 1,000 if we're going for accuracy. Those pillars, these walls, even the floor, they've all seen more than we can possibly imagine. Our distant ancestors may have walked these very halls. Doesn't that excite you? Perhaps if this were a discussion about art, but I'm afraid walls and floors are not sufficiently interesting to hold my attention. Nor will they suffice to distract me from what is plainly suspicious about you. House Regan was on the brink of collapse until they suddenly revealed you as their legitimate heir. That was only a year ago. Where were you before then? Are you even a true heir to House Regan? If I were truly of House Regan descent, how do you imagine I acquired my crest? A crest is insufficient. I'm referring to your noble disposition or lack thereof. Well, that's what I came here to hone, after all. I can only hope that you will assent to instruct me in the art of snobbery, Professor Lawrence. I do not think you grasp the significance of the responsibility you bear. Do you even know what it means to lead the Leicester Alliance? I take no pleasure in saying this, but much of the chaos in our ranks right now is due to the failings of House Regan's leadership. I intend to set things right, and once I expose you for the fraud you are and reclaim my rightful place, that is precisely what I will do. To be blunt, it would have been better had you never shown your face here. Sheesh, that guy. He just can't be reasoned with. Mira, Claude. Yo, tú no le meto ni mente. Este man tiene problemas. Güey, no llegas a B. ¿Por qué tan poco? Claude, why didn't you say anything? You were praying so fervently, I didn't want to interrupt. I appreciate the sentiment, but I wasn't praying. No? What then? I was just thinking about the goddess. Were you now? Fascinating. Please, go on. Not here. Let's go somewhere else. Okay. So, you were pondering the existence of the goddess then? Yes. All right. Ah, chuzo, están protege Warzone. Ah, bueno, aquí que estás viviendo una de mis problemas slash pasiones RPG. Si me gusta, me pierdo. Hey, ¿cómo vamos? ¿Cómo te va, Esteban? Juan Esteban, ¿cómo ha ido todo? Warzone, eso es Call of Duty, si no me equivoco. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? ¿Ganando partidas? Don't put
words in my mouth. That's not what I said. I was just wondering what the goddess looks like. That's the kind of thing I like to think about. What the goddess looks like? Well, I suppose if she really exists, she probably looks a lot like us. In fact, she probably wouldn't be so different from that old woman working here in the dining hall. What? Claude, please stop. The goddess I imagine is absolutely beautiful. How rude of you, Ignatz. I'm sure that old woman was lovely back in her day. Oh, y tienes un squad. ¿Y qué tal les van? Vas ganando 2. Como Leo. Pero eso significa que tú te vas en buena racha o estás en esos status quo de que, ¿cómo lo puedo explicar? Oh, encontré gente con quien me siento cómodo para jugar y estamos hablando miércoles. Claude? Oh, Marianne. Have the gods taken pity on my lost soul and revealed a sign to me? I've been researching the 10 elites of Photon, but I can't tell fact from fiction. Anyhow, what can I help you with? Well, I found this pendant, and I think it's yours. Ah, right you are. Yeah, honestly, I'd resigned myself to never seeing it again. It's a keepsake from my uncle, who's passed on. If I truly lost it, my grandfather would have had my head. Thanks for returning it to me, Marianne. You saved my tail. Please, it was nothing. I should be... No, I think that's enough researching for today. Why don't you join me for a nice chat? I just came to deliver the pendant. Sounds awfully lonely to only talk to those whom you have business with. Do you really dislike talking to people that much? Entonces, Juan, ¿cómo te está yendo? ¿Estás empezando a streamear de vuelta? I'm sorry. No need to apologize. We'll figure it out as we go. Tell me, are you like this with your father too? Within the Alliance, Margrave Edmund is prone to debate. With a father like that, I would have thought... Margrave Edmund is my adoptive father. Oh, is he? I didn't know. Where were you born? That is none of your concern. I really must be going. She's hiding something, that much is clear. Ah, but that just makes me all the more desperate to know her secrets. Ay, papá, ya empezó este. Ya se le prendió el Monkey Brain y dijo que, voy para allá. Cero asco a esto. ¡My God! ¿Por qué con tantos? Oh, Marianne, there you are. Lysithea, what's all this commotion? What's happening? There's been an accident at the training grounds. A spell gone amok. Come on, we need all the help we can get over there. Oh no, but I don't know how We could really use your help before things get out of hand. Come on, hurry! I don't think I would be much help. Oh, for the goddess's sake! You won't know unless you try, will you? Don't decide you're of no use without even giving it a shot. Fine then. Forget it. I'll go on my own. You can just stand here and stare at the wall. I'm sorry. I can't do anything right. Oh. Perhaps I took it too far. Hey, Marianne? Do you have a minute? Listen, I'm sorry about all the stuff I said earlier. The situation was urgent, and I'll admit I wasn't thinking clearly. I shouldn't have been so callous. I hurt your feelings, didn't I? No, it's fine. I'm the one to blame. Huh? But hey, are you sure you're all... I'm the one who should apologize. All I did was get in your way. You would have made it to the training grounds much sooner if I hadn't slowed you down. Huh? Wait a second. It's all my fault. It's always my fault. The accident was probably my fault too. You're being so... negative. I don't know what to say. Oh, ok. Es que apenas está en C. ¿Por qué tengo tanto de la nada? Aw, are you sure? Thank you so much. You're always so kind to me.
Lysithia? What are you doing there? Don't tell me you were listening just now and judging me getting other people to do my work for me. I've got better things to do. Although, I do wonder why everyone is always so eager to help you. I only ask for help if they offer. I don't ever pressure people. So I've noticed. That's what strikes me as odd. I suppose they're just so taken with me they want to help me out. I see. That would explain it. Oh dear, I was expecting you to argue, not to agree with me right away. There's no reason to deny what's clearly true. Everything about your outward appearance is immaculate and well thought out. Even your fingernails are always well kept and painted. No doubt your toenails are the same. I can't tell if you're complimenting me or accusing me of something. And you smell delightful, like candy. Or wait, am I catching a hint of floral? I'm so glad you noticed. It's oil extracted from a flower that only blooms at night. What? Floral oils, huh? I didn't think they had much use outside of homeopathy and house cleaning. I have some right here, actually. Here, I can give you a splash. There we go. I put it on your wrist, so you'll want to rub them together. Body heat is what activates the scent. Your wrists and your neck are relatively warm, so they're good spots to apply the fragrance. For a very subtle fragrance, you can also try putting it under your clothing. So... ¿Por qué el express se sonrojó? It's lovely. Now I smell just like you, Hilda. Whoa, whoa, whoa. Somehow, this makes me feel a little more mature. Thank you. Okay. So that's it. She just wants to feel more grown up. She's hard to read, that one. That smile, though. Who knew she could be so cute? Being that cute is hard. Ok. ¿Tengo más? Ah. Hello, Marianne. You're well, I hope? I am, Lawrence. Thank you. I cannot help but notice you do not look it. Is that so? Was there something you needed? ¿Por qué se des- How unseemly of me. My apologies. It is not my intention to stare. Does something about me seem off? Oh, not at all. I was just remembering your father. Or rather, comparing my experience of him to you. Your father, Margrave Edmund. He is one of the shrewdest nobles in all the Alliance. With a noted gift on and beyond the battlefield, his words have the power to move friend and foe alike. What? My own father has said he would not want to make an enemy of him. Naturally, I am of the same mind. Your father is blessed with gifts of confidence and... I'm sorry. I don't mean to cause you discomfort. It's just that the contrast between you and your father is striking. I have very little in common with my adopted father. But he sent you to Garrett Mock. Clearly, he sees potential in you. I think I see it too. Yes. Oh. I can't say that I know too much about him. I should be going now. ¿Y por qué está Yes, of course. Okay. Oh, such grace, such serenity. How could such a beauty be hiding in plain sight? Déjame la mujer en paz. She would shine magnificently. Déjame el pedacito atormentado de dulzura, por favor. Why the fuck is so many? Oh, Lysithia? You're really pale. Yeah, I've been feeling really queasy all morning. Can you even make it there in that state? Here, what? Always worried about looking like a kid. No time for that now. Just get on. I'm feeling a bit better now. I should thank you so much, Leonie. I hope I wasn't too heavy. Was I? No, not at all. Actually made for a fun bit of training. Training? Yes. Yeah. Carrying someone around is good for the legs.
You're just the right weight Para for it. nosotros, la I'm gonna maleta ask you to help de me train escuela. that sometime. Anything can be a kind of training with the right attitude, you know? Are you always thinking about training? Well, I can't devote all my time purely to training, so it's more efficient if I can train while I get other stuff done at the same time. Wouldn't that actually be rather inefficient? Huh? Depende cómo lo veas. What do you mean? Well, for example, if you're training for endurance, it seems running would be a better approach. If you're only ever training by cramming it in with other tasks, you won't be getting the best results. I'm no expert on the subject, but even I can logic that one out. Come to think of it, you do always seem to stick to a pretty rigid schedule, don't you? I've noticed that you focus completely on whatever it is you set out to do. Then you switch to something else and focus completely on that. You've noticed, have you? Now that I think about it, you may be right. Maybe that is the more efficient way to do things. Hey, you're really bright, Lysithia. Thanks so much for the helpful advice. Yes, I'm mature now. What? That was sweet of Leonie to check on me and carry me all the way to my quarters. And in the end, I just lectured her. She did thank me for it, but I probably could have handled that better. No, de hecho lo hiciste bien. Esta cabeza hueca le hace falta un par de tornillos. Ya, este es el último. Hey, Leonie, are you just getting back? Whoa, what's with the bag? It's huge. Oh, this? I thought I'd get all my chores done at once. Guess I got a little out of hand. Sorry to be a pain, but could you help me out? I'm happy to help. Where'd you go to get all this stuff? Well, first it was just the cloth scraps from the tailor, and then it was the used oil from a restaurant in town. After that, it was the books the scholars didn't know what to do with. I mean, that was just on the way. Whoa, it sounds like you did a lot of running around today. It wasn't so bad. I just figured it would save time if I did it all in one trip. You planned all that out? Impressive! What are you gonna do with all that stuff you got? The scraps will be good for dishcloths, and I can make soap from the oil. The books are just to help with my studies. You really can't let anything go to waste, can you? Nope, can't stand the idea. Who knew you were so thoughtful? I mean, with actual thinking ahead. You're so generous to everyone and always making me food. I never knew how much thought you must put into it. I cook to relax, and it's nice seeing how enthusiastic you get about eating what I make. Whatever I give away is just the stuff that isn't useful to me. I pick up all sorts of things when I'm in town. Giving things like that to people who need them or who can actually use them makes sure they aren't wasted. That makes sense. You've got to use up the stuff you've got after all. Hey, do you think you're like this because you didn't have much growing up? I guess times were tough now that you mention it. The folks in my village definitely aren't rich. My dad had to go through a lot of trouble to get the recommendations I needed to attend the academy. That doesn't mean I've grown up to be stingy. It just means I don't like to squander. Anyway, enough of that. It's in poor taste to go on about your own hardships. I've always got time for a meal with a friend, and it so happens I picked up some choice meat today. Why don't we share it? Now you're speaking my language. Chucha madre, estos manes salieron como si fueran dos neuronas que se acaban de encontrar por primera vez en muchos siglos. Holy smoke, ya. Así que... te gusta. Perfecto. What? Ok. Mercedes desea hablar contigo. Good evening, Por Professor. más. Returning from work, I take it? I commend you for working so late into the evening. All of my days at the academy are enriching thanks to you. Huh? Try not to overtax yourself, all right? I'm concerned for your health. We wouldn't want you to wear yourself out. The goddess won't smite you if you rely on others for help, you know. Listen here, Professor. You might not like what I'm about to say. To be perfectly honest, I had my doubts when I first met you. At first, I thought you seemed too young to be a professor. It is unusual, you have to admit. Yet you seemed very composed and mature despite your age. You're strong-willed, encouraging, and you go to great lengths to ensure that everyone is cared for.
but it almost feels like you're trying too hard to be a perfect role model for your students. If that's how you feel, then I can't disagree. But I think it's necessary to give yourself a break every now and again. The mind has a tendency to make mistakes when you've exhausted yourself. In my case, I still seem to make mistakes even when I'm wide awake. Oh, you know, I'm always mixing up the dates for drills or misplacing things. Just the other day, I forgot to put on my uniform and headed out to practice wearing only my... well, you can imagine how embarrassed I was. My mind can be so scattered sometimes. Anyway, What? where was I? Ah, that's right. What I'm trying to say is that you shouldn't push yourself too hard. If you do, you might end up in a pretty bad place. That reminds me, is there anything I can do to assist you, Professor? If it's all right with you, I'd like to help in any way I can. Whatever you need, just say the word. I look forward to helping you out. By God, Mercedes es como mi maíz, Dios del verbo to be. Con mayor razón tengo que salvarla. Gosh. Claude. Oh. Esto es importante. ¿Tendré para dar el vaina? Oh, I'm sorry. Did I make you wait? I ran as fast as I could. It's a nice smell. I think I love this one. Thanks. ¡Manda bunch de galletas! Están sparkling las galletas. Holy smoke. Tastes great. Hay que acontentar al papucho, señores. Ah, fudge. You explore the monastery. Okay, viene. Of course. Ya me la defequé en I wanna know una. more about you. Ok. Ah, fudge. I'm afraid I've stayed too long. Yo que soy una cagada. Aunque sea latina al té. ¿No? Llegó ese evento. Ok. Primero que todo, lo más importante es estar clarito de que estoy haciendo bien las vainas. Ajá. Todos están en level... Vamos a decir que 6. Excepto este perro. Maldito perro. No, Rafael, tú eres excepcional en tu ámbito. Chale, yo te quería que fuera un hombre de guerra de verdad, pero bueno, no todo se me cumple. Ajá. Tengo mis dudas sobre esto, de hecho. No estoy seguro qué tan mal va a ser. The rite of rebirth is finally underway. Time to see if our hunch was right. I hope it's not. Then we wouldn't have to fight anyone. We've all come to this conclusion together. I'm sure we've got it right. Right or wrong, the clock is ticking. All we can do for now is stick to the plan. You seem a mite too relaxed for my liking. The goddess's rite of rebirth is about to begin. While we are in the goddess tower,
We are relying on you to secure the locations that are lacking in defense. May I let you in on something, Professor? My brother can be a bit callous. He told me that he was concerned about you and hinted that perhaps you would be better off patrolling a coffin. That was said in jest, Flame, and in confidence. Please just remain by my side and do not cause any more trouble. As a professor, you would do well to remember that it is your duty to guide your students down the path of righteousness. Please excuse us, everyone. We shall see you again after the ceremony has concluded. Sedith is way too overprotective. He reminds me of my brother. Come on, Teach. I know a hidden spot where we can monitor the stairs that lead to the Holy Mausoleum. If there's anyone down there, they'll be trapped like the rats they are. We'll just have to take them down without getting bitten. Ok. Me gusta cómo está más o menos planeado toda esta vaina. Por lo menos este personaje es perspicaz y está diciendo que sí, yo estoy... Es muy conveniente toda esta vaina. Si quieres asesinar a alguien no será tan obvio. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Toda esta vaina se hacen en código y en secreto. Ok. Quiero ver el mapa. Me parece urgente. What the heck? ¿Un Death Knight? Level 16. Oh shoot, me va a explotar el culo. Mago misterioso. Mago misterioso es el líder. Uf. ¿Qué? No estoy listo para esto. No lo estoy. Te necesito... No hay más nada que hacer. Ir a la pedra. Our guess was spot on. Looks like we have company. Those Central Church dastards have spotted us. Buy me some time while I open the seal on the casket. I'm on it. Looks like the enemy is going after the casket in the back. Look closely at the ground. There's some kind of contraption on certain parts of the floor. The smart move is to advance while finding the best fighting positions we can, based on the enemy's weaponry. Vamos, aunque que estemos ya tan adentrados en el... A los áreas de los enemigos, está violentísimo. Oh. No can do that. Ok, te voy a mandar para acá. Ready anytime. Okay, I stand ready. Peje lagarto 1 va para acá y peje lagarto 2, digo, Hilda va para acá. Okay. Stay focused. Ready and willing. Sí, por favor. Let's get to it. Here we go. Huh. Tengo que avanzar rápido. Gosh. Prove your strength and scatter these fools. I don't take commands or waste my time on weaklings. I'm getting a really disturbing vibe from that guy. No one go near the evil-looking knight, okay? Muchachos, es fácil decirlo que hacerlo. El bicharraco técnicamente está al frente nuestro.
Hilda, espero que hayas comido bien porque me tires como literal el manda aquí al frente. Ok. Sabor. Exacto. Te vas a parar aquí. Maniquilas a este perro. It's not luck, it's fate. Life doesn't always go as planned. No, 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 no. Más es que en las dos no importa cómo lo pongas, pseudo fracasas. O sea, no lo matas, pues. Estoy como que, wow. Sí, aquí sí. Ok, ojalá lo gane. Exacta moto. Esto que vamos a hacer, te voy a mandar para acá. No. Y te voy a mandar para acá. Me deja esta pendeja. Es un mal necesario tener a esta pendeja bien. Entonces, esto queda defensa. What? Ok. Dejando mi joda por fuera. ¿Tú pensarías que los manes van a... no van a aguantar tanto, por un ejemplo? Pero sí. Ok. Este no debería aguantarme ni el pique disimulado. Ahí. Still a long way to go. Casquito. Making my muscles proud. Making my muscles proud. Vamos a hacer uno. Tú estás literalmente para llamar la atención. Yo tengo mis malas sospechas contigo que vas a fracasar, pero dale, vamos a intentarlo. Odio cuando en parte tengo algo de razón. ¡Ay, no! Ok, perfecto. Te lo ablandaron, está suavecito por ti, para ti. You're outclassed. Párate aquí. Y me sobra.
Algo viene movido. Good to go. Listo, uno. ¿Y tú? Ok. Pues este lado del batallón está bien. Y así. Quiero atraer a esos manes. Este es mi plan principal. Aquí es donde viene la esta. Ok. Yo solamente confío en Hilda, yo no confío en Lawrence. Muy probablemente Lawrence explote como un chorizo. If they approach from behind, we can attack them from both sides. ¡Estás a nada! Ahí, ahí, picotealo. Pégale de vuelta. Yo, Lawrence. I am still far from my best. Gosh. Each battle, a chance to grow. Este se frustró feo. Oh. I'm not setting a very good example. Pero primero que todo, vamos a ir a la CIS. Que bien, eso sí me importa mucho. En teoría deberías guanchotear, ¿sabes? Un tiro perfecto a la rodilla. I get things done. It's hard to be happy about this. Ok, quiero intentarlo, quiero ver si funciona, quiero ver si funciona. ¡Ahí en la rodilla! ¡Digo! Pop. Ok, explico, yo no me quiero acercar tanto a este man porque yo sé que el momento que me acerque de más me van a hacer... Y dudo mucho que eso sea muy bonito. No debería aguantar. You lost to me? Pero, ¿perdiste? Ah, le falta el... ¡Ay, suénalo! Darius Holy Mausoleum. Let us be cautious. Ok. Sopilote con pato. Guaido. ¿Por qué tanto riesgo de perder? Vamos a hacer algo primero. Ok. Sacrificio. Ok, el man no va a pelear. ¿Really? Ok. A trivial victory. Appreciated. Mira, gilipollas. Estoy cansado. Estamos acercando demasiado.
ustedes. Good to go. Vamos a empezar a buscar ahí. Exactamente lo que sospechaba que hago. Actually, perfecto. I stand ready. Primero que todo, necesito esa. Oh. Creo que la pierdo el próximo turno. ¿Qué tal, Juan? De vuelta, ¿cómo estamos? Naturally. Estamos en parecer un punto importante de la historia. Oh, otro chesky. Y creo que me la dedenié. Digo, me la defequé, perdón. Oh. Wait. Shoto a minute. ¡Ah! Te voy a para acá. Arrestar por lo peor, pues. Guess that's it for me. No, y lo más trágico es que... Y lo más trágico de esto es que yo, de hecho, hice que el personaje fuera curado antes de esto. Por lo que estoy súper sorprendido. ¿Cómo era el Gambit? El Gambit nada más así. ¿Tienes Gambit? No, no tienes Gambit, de hecho. Oh. ¿What? Con todo el odio que te podía darte. Porque vamos, más eso fue lo que acaba de pasar ahí. Okay. No le hago ni cosquilla, madre. Que lo que está pasando aquí ahorita mismo. Voy a perder, de hecho, pero. ¿Qué? Nasty shot ahí. La muchachada. ¿Por qué aguantan tanto? ¿En serio estaré tan underlevel así? Tiene igual. ¡Desaparece mi vista, carajo! ¡Oh! Más o menos.
qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¡Ah! Ok, yo no esperaba eso tampoco. De hecho, estoy bien impactado al hecho de que se me va a matar este man. As expected. Hubiera entrenado. Esto me pasa por no haber entrenado para hacer esta estúpida misión. Armored to the bone. Over there. Que me queda situación. Bueno, not looking good for me. Pero no voy a reiniciar. Primero que todo, pero así. Estúpido. Oh, wow. Ay, no me gusta irme full de frente. La veo sospechosamente mal. I stand ready. Y para de joder. Ustedes acá, muchachos. I got this. Aquí. No sé cuánto tú tomamos. Este flat. Big boy, why the heck? Oh god. Not looking good. ¿Tampoco pegaste? ¿Amo? Bien. Seteado y listo. Another one down. If you say so. Pero he tenido que estoy todas mis armas contigo usándote. Vamos, madre. Gracias a Dios. Strength in action. ¡Ey, leveleaste! Nice. Making my muscles proud. Ok, no tiene ítems. Let's go. Sé que me van a decir, pero ya no necesito no, yo no necesitan cura. Dude, estos manes están más mal todavía. Magnificent. Yo no quiero tocar el Death Knight. Siento que lo toque y me explota en confeti.
¿Quién tiene la llave? Oh, oh. Oh, tú lo has dicho. Mucho, de hecho, mucho más de lo que esperaba. Estoy sorprendido y no sé cuántos turnos llevo. Ok, güey. No, esto no es. Ustedes están organizados aquí. Ya sé que los voy a perder a todos. Ok, ¿cómo funciona el convoy, el gambit de ella? ¡Ok! ¡Tiras palabras de ánimo! Nice. Okay. Wait. Shot a minute. ¿Por qué eres tan overkill, mujer? Oh, su madre. Me ha dejado frío porque dije. ¿Por qué pega tan duro de la nada? Fuera tú. Es hora del True Gambit aquí. Uy, los doble tapiones son para asegurar la muerte. Exactamente. Tiene un lancer de mierda. Y eso no me gusta. Ah, shoot. Te dejé en uno. ¡Big on! ¡Fot! Y el mecho está acá. ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! Ok. LOL. Allá va la rodilla, dice el otro. Está más poco de lo que yo esperaba. En todo el sentido anglosajón de la palabra. ¡Damn! Gracias a Dios que lo puse en dificultad. No me jodan, no los pierdo full. No, créanme que yo estaría un mega empingado repitiendo esto. No más esa más, mira, aguantó 3 guabanazos. Just because she can. Ok. Oh. No te preocupes. Se me estaba absorbiendo con el poder del amor y la amistad, porque vamos, madre. Ok. Como este man cabró por suerte al Dead Knight, lo cual es música para mis oídos, podemos hacer esta mierda. Ajá, empezar a agrupar a los personajes, rezar que el Dead Knight no decida, decir que uy, te moviste mucho y ya te vi. Me explota la nalga. Aquí, señores, el bullying es aceptable. Ayúdenos a promover más el bullying contra ese sonofacón que está allá arriba.
Son 25 turnos. Miércoles. Me quedan 8 turnos y... ¿Llego? ¡Ya no llego! Yo como... ¿Cómo? ¿Empecé cortito? Ok, si quedas aquí. Ustedes están aquí ya. Perfecto. Quiero que la man de la hacha me vaya a pegar. Ah, es una espada, ok. Te me dije, por favor. ¡Oh! Déjame hacer algo entonces bien. Vamos a hacerlo bien hecho. ¡Adiós! Señor, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Adiós. No te quiero ver más vivo, entiéndelo. Ay, que te picoteo. ¿Ya ven por qué la mandé para allá? ¡Oh! Cállate. Oh, lanza un flare. You're too late. The seal will be broken any minute now. Ajá. Should I have held back? Ey, te genote. Qué cool. Another step forward. Mira esta subidera. It's no use. The seal is broken. You can't. A sword. Ay, papá. Se me puso regia la personaje. Ese focó, el man empezó a vomitar sangre dentro del traje. Hey Juan, ¿estás activo aquí todavía? No sé si viste el mensaje piñado. ¿Qué te parece la idea? That sword is... I see. What a pleasant surprise. The jerk got away. Was that magic? We can't even chase after it. Hey, Professor, the way that sword is shining, do you think it could be... Is the intruder here? Oh, looks like you have this under control. You, round up any stragglers. Will do. Yo solo llegué a 19. Vamos, bestia. ¡No! ¡Él no lo merece! ¡No! You can't carry anymore items. Ok. Eso se arregla fácil, mira. Chao. Sorrow Creator. Mysterious weapon unleashes power by ballet hand. Standard resistance. The weapon durability is restored by 5 each time ballet rest on her day. Ok. So, úsalo con cuidado, más que todo. Ya, pero es que me estresa ese man. Ok, no, ojo. De hecho, me estresa menos que Eldergar. As all of you have committed a breach of faith, the Archbishop will now pass judgment. Inciting a kingdom noble to rebel. Unlawful entry. The attempted assassination of the Archbishop. An attack on the Holy Mausoleum. It is unnecessary to go on, followers of the Western Church. What? We have nothing to do with the Western Church. You have already been identified. Please spare us your second-rate theater. Ay, papá, se saltó la vaina. Dishonoring a holy ceremony is worthy of death.
for a member of the church. You are well past the hope of redemption. If you have any grace remaining, you will willingly offer your life as atonement for this crime. No, this isn't what we were told would happen. We've been deceived. It's no use arguing. Whatever your excuse, the punishment stands. May your souls find peace as they return to the goddess. Wait, please. The goddess would never forgive you for our execution. Monster. We know you've already slaughtered many of our fellow brethren like this. This concludes the investigation. Please remove these poor lost souls from my sight. I suppose that's that. The assassination attempt, the attack on the Holy Mausoleum. Looks like it was all a plot by the Western Church. It's just too bad that that masked knight who was leading the attack got away. Hey, ¿qué tal, José Enrique? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas Why noches. would the Western Church want to attack Lady Rhea? Why? Take your pick of reasons. Relations with the Western Church aren't exactly friendly. Disfrutando la palabra. ¿Estás leyendo los comentarios? Claro. Claro que sí. Oh, that's right. Gerald mentioned that you grew up completely isolated from the church. The Church of Saros is split into a few different branches across Fodlan. The Central Church is headquartered right here at Garrick Mach. Then there's the Western Church. Far west from Castle Gaspar, where Lord Lonato had his little rebellion, is the fortress city of Aryan Road. It's the strongest fortress in the kingdom. On the other side of it is the headquarters of the Western Church. Ah, si es el del juego. Who worship the same goddess as you. Si es el del juego, sorry. Sé que tenía que cambiar a español, pero. Probably hopes to split off completely. Déjame averiguar algo. You'd need to weaken the Central Church's influence. Killing Rhea is certainly one way to do that. To the shock of no one, I hear the knights have been sent to subdue the leaders of the Western Church. We'll probably get a chance to assist. You're an odd one, aren't you, Professor? How'd you make it this far in life without ever interacting with the church? I can't believe someone like you exists in Fodlan. It's too strange. If you think that's weird, consider the fact that Rhea hired Teach despite all that. So those guys they caught, they all got the axe, right? That's brutal. Lady Rhea can Sí, be sí, lo siento. Lo siento, sí, estoy acostumbrado a jugar y ver todo en inglés, así que es como que cuando me piden el cambio de español me hace cortocircuito. Y digo, "Ah". Pero puedo hacerlo para el próximo. También es mi primera vez jugándolo, así que estoy como que, It seems Lady Rhea would like a word with you. Come with me. Ok. En este, yo sé de antemano que no tienes romance como tal. Lo que tienes es el cariño de tus estudiantes hacia ti. Es en los anteriores que tienes romance chiquillo. Both good and bad. The remains of Saros were not in a tomb. However, something else was. The sword of the Creator. Ah, the weapon wielded by that thief, the King of Liberation. Thief? Huh. At any rate, it is now in the hands of the Academy's new professor. I doubt you will be surprised to hear that the Creststone had already... No, perdón, me equivoqué. As expected, it would be foolish to keep both in the same location. There's more. The professor was able to awaken the sword's true power. Ok, Juan. No. En los anteriores, casualmente los de 10, son donde están los cariños indecentes. Donde están de que, ¿cómo es que salen los niños? Y tienes tu afección en ese con el personaje y tu personaje popea al chiquillo. Ahí sí hay un buen ejemplo en Fate. Que los personajes ni siquiera pasan con el disimulado embarazo. No, lo más simple y llanamente hace que ya salió el niño. Y tú estás así que, ok. Eso es... No, yo lo estoy jugando desde el Switch. Los juegos de Switch los estoy streamando en Switch. De hecho, dependiendo de qué juego es, yo escribo entre paréntesis si es de Switch o en PC.
Con el Monster Hunter. Monster Hunter lo jugué en Switch. Even without the crest stone, the sword glowed red. The professor's crest is compatible. There is no mistaking it. Absurd. Using a relic without its crest stone should be impossible. Ok, José, me imagino que te ves que estás que estos vanes me están hablando en Wariwari y no estoy entendiendo mucho qué está pasando. ¿Quieres un resumen de lo que está pasando? Porque es bien simple, de hecho. ¡Ey! La man que vimos en antes de pelo verde, blanca, con traje estrombótico, bueno, traje de monja. La man es la líder de la iglesia y la man vio en ti potencial de que, oh, tienes 2 dedos de frente para el combate, así que debes saber más que solamente sacamadres. Y los manes te proponen de que, hey, sé profesor y estás siendo profesor de un grupito de estudiantes. Te dicen que este continente está dividido en 3 reinos y tú escoges qué reino apoyas. Yo escogí el reino del venado, del deer, porque esto sí es algo que yo estoy anuente. Nada más hay un buen final. Los otros 2 finales te sientes horrible cuando lo terminas, o son poco satisfactorios, o son el equivalente a caerte de cara de una escalera como de un 10º piso y seguir vivo cuando terminas de caer. O sea, así de feo es. Entonces, ahorita mismo, ¿qué está pasando? Hay un festival donde están celebrando de que la diosa baja. La diosa baja y como que nos acompaña, aunque sea una noche, a todos nosotros. Y tú estás diciendo que, me huele rancio. Posiblemente van a hacer un asalto. ¡Asalto! ¿Van a matar a tal man? No. Van a tratar de robarse algo. ¿Qué es lo más importante que podría pasar? Porque, ¿quién planea un asesinato y anda poniendo cartitas por ahí de eso? Tiene sentido. Ahí está. Y eso que salió el de Chinito Golpeador, Así que... si te soy sincero, es un buen juego. Es un buen juego. Los Fire Emblem son buenos juegos. Tienes que tener paciencia y 2 dedos de frente para jugarlos, pero son muy buenos juegos. Casi todas mis amistades... Oh, qué cool. Yo no lo he jugado. He jugado los que ellos hacen. De hecho, Bravely Default, yo los adoro. They must be allowed to keep it, for now. I do not have enough information about the professor to act. As for your request, I assent. The Death Knight is at your command. Use him well. Good. I believe I will enjoy this a great deal. Yo he jugado Bravely Default 1 segundo y tengo que terminar el segundo. I cannot thank Ahí está la que you te estoy hablando. for defeating those invaders in the Holy Mausoleum, and especially for protecting the sword of the Creator. That sword is one of the hero's relics, and the most precious artifact in the Church's possession. It is also a weapon of terrifying power. For now, I will entrust the sword to you. Please use it wisely. Lady Rhea, wait. Do you truly mean to give the sword of the Creator to this stranger? Surely it is not the sort of thing one hands over so readily, even to someone who has the ability to wield it. If someone like a Nemesis were to appear again, all of Fodlan would be consumed by war. Nemesis, the King of Liberation. He is an ancient king of mankind who was defeated by Seros over 1,000 years ago. When Fodlan was attacked by wicked gods, it is A mí said that también me the encanta el goddess arte de este gifted juego. Nemesis with the sword of the Creator. Nemesis used that sword to defeat the wicked gods, saving all of Fodlan. Henceforth, he was dubbed the King of Liberation. However, his power began to corrupt him until he himself turned to the darkness. Saint Seros was forced to destroy him. Lady Rhea, I beg you to reconsider. Given a little more time, we could more accurately assess this stranger's abilities. No, I have faith, Sedith. Faith that our friend here will not be corrupted by wickedness. Since the death of Nemesis, none have been able to wield the sword of the Creator. Now, after all those long years of being sealed away, it has returned and found a new master. I understand. As you wish, Lady Rhea. There you have it, Professor. See that you do not betray the trust the Archbishop has seen fit to bestow upon you.
The sword of the creator? The king of liberation? Each tale is more confusing than the last. And I really can't read that Rhea at all. That sword is clearly precious. So why is she so keen to gift the thing to you? Ok, sí, Certer es raro, pero la espada me escogió. O sea, son dos respuestas correctas. Is that a fact? I feel as though we have become entangled in a mystery. And there is one more thing that has been plaguing me. A ver, escupe. The sword of the creator. It somehow feels distinct from other relics we've seen. Ah, ok, eso sí te puedo decir porque varios de mis amigos que han jugado este juego, que lo han, o sea, tengo una de las que jugó el juego que se llama Demise, me aconsejó que jugara esta, que lo jugara mujer. Yo me quedé. Ok, yo sé. Ok, ojo. Yo sé que yo soy un hombre de cultura y yo iba a ir por la mujer de todas maneras, pero acá ella sí me dijo, dije, no, ve mujer, hay un par de personajes que consigues más fácil si eres mujer. Yo dije, güey, ¿what? Consigues, y me empezó a explicar toda la trama que tú puedes hacer, que técnicamente puedes hacer que personajes cambien de ocupación y que se unan a tu clase. Yo dije, oh. Ok, por tener dos grandes personalidades cambian, y me dice que técnicamente sí. Dije, ok. Such as the one that... Oh goodness, what was her name? No tienes el tipo de romance así de romance. Creo que sí. Yes, her. The sword of the creator is different from her thunderbrand in one key way. O sea, tú puedes tener It bears a hole. como unión Something should have been. sin tener chiquillos. Tienes como ese status quo de, estás personaje X se encariñó contigo, punto. Sí puedes llegar a tener eso. Como mujer puedes tener con todo el mundo, al igual que con hombres. Este juego sí por suerte no discrimina. Whatever comes to pass, please swear to cut a path that is your own. The sword of the creator, pulled right from the legends. I finally found it, and yet it ended up in Teach's hands. Could I even use it anyway? Damn it. There's no telling what's to come. Why? Como dirá alguien. Why? Why? Te pones así. Oh, espérate. Part 1. White Clouds. Verdant Rain Moon. Tower of Black Winds. Okay. The ceaseless rains that satiate the verdant landscape of Fodlan are accompanied by fierce winds and mighty roars of thunder. This abundance of rain, sparkling as it falls against beams of emerging sunlight, is a constant reminder to the people of Fodlan that nature is ever wild and unpredictable. For when the rain finally does take pause, the clouds part and give way to a glorious rainbow. Maldito sol batracho. Está en cocaine. Triple weapon of magic might. Oh. Pero eso es si tienes el arma que hace eso. Ok. There's a new place to burn monastery. Mucho dinero. ¿Y qué pasa? ¿Por qué de una vez? I have a new mission for you, Professor. Ay. I would like for you to take your students into Kingdom territory to eliminate some thieves. Sí, las They plagas. stole a hero's relic from House Gautier of the Holy Kingdom of Fargus, the lands of ruin. Their leader's name is Miklan. He is apparently a disowned son of House Gautier. I believe it had something to do with his lack of a crest. Such happenings are fairly common within the kingdom.
The Crestless cannot unleash the goddess's power even if they possess a relic. Nonetheless, they are still capable of simply wielding those weapons. The hero's relics are immensely powerful weapons. We must meet this threat with adequate force. Unfortunately, most of the Knights of Seiros are away from the monastery, purging the apostates of the Western Church. So we are entrusting you with this mission. After all, you wield the Sword of the Creator, which is more than capable of opposing any relic. The Sword of the Creator is a powerful weapon well beyond the other relics. You have nothing to fear. However, to ensure that no harm comes to the students, we will also send the monastery's most skilled individuals to aid you. I must remind you that you are expected to conduct yourself in a manner befitting the wielder of that holy sword. Also, you should know that Professor Hanneman has been looking for you. That is all. Wait, what? Hey, Teach. I gotta say, I never would have guessed you were a descendant of the King of Liberation. You didn't forget, did you? That story I told you about a relic that could cut a mountain in half? That relic was the Sword of the Creator, the very same used by Nemesis, the King of Liberation. Don't be coy, Teach. The Sword of the Creator could only be wielded by Nemesis. If you can use it too, that can only mean you have that bloodline's crest. Fine, keep your secrets. But just so you know, I don't understand isn't gonna cut it here at the monastery. Speaking of, Professor Hanneman has been waiting for you. He probably wants to examine your crest with those crazy instruments of his. Actually, sounds amusing. Maybe I'll tag along. If it isn't my little Claude, what has you so worked up? Judith, what are you doing here? That's Lady Judith to you, boy. I told you, until you're in charge, I expect you to address me with all due respect. Anyway, I'm here to retrieve you. Duke Regan's condition has taken a turn for the worse. Are you saying the old man's on his deathbed? No, it's not that bad. But in the state he's in, he won't be able to participate in the next roundtable conference. He wants you to go in his stead. I volunteered to play the messenger. Wow, thanks for that. Oh, and Teach, this is Judith, also known as the hero of House Dathnal. So you're little Claude's teacher, are you? How much trouble has he been giving you? If her nickname didn't give it away, you should know that Judith, Lady Judith, is the leader of the famous House Dathnal of the Leicester Alliance. She used to be a big deal at the roundtable conferences, but it seems of late she's been reduced to a mere... You had better shut that mouth before I put my boot in it, you tactless nuisance. Now come on, let's get going. Sorry, Professor, but I need to borrow the boy for a minute. I suppose we'll have to finish our chat later. Sorry, Teach. But don't you worry, I'll be back in time for our next mission. All right, Judith, let's get going. It's Lady... I suppose you are the active leader for the time being. Fair enough, boy. Fair enough. Good of you to come, Professor. I've heard much about you lately. Specifically, that you are able to awaken the Sword of the Creator's power. Thusly, it seems the true nature of your crest has been uncovered. I had, of course, seen your crest before. However, at first, I failed to recognize its true nature. Eventually, it dawned on me that what is visible is perhaps merely a small part of a greater whole. In other words, your crest is too significant to be detected when using normal instruments. After this discovery, I began researching crests that might fit that description, which allowed for a temporary hypothesis. However, I could not be certain. The crest my conclusions led me to was far too unusual. A crest thought to have disappeared from this world in the millennium since the fall of Nemesis, the King of Liberation. The crest of flames. That is what you possess. Your ability to wield the Sword of the Creator has unequivocally proven my hypothesis. A legendary ¿Y de qué me perdí aparte que mandaron por un tubo a alguien? and now resurrected. There can be no doubt
that this ancient power resides within you. Sí. Cuando está el tema principal, sabes que es que se está desbloqueando misterios o problemas. Ay, papá, cumpleaños. ¿Manuela? ¡Oh! Ya sé cuál es. No. ¿Dónde coño está Manuela aquí? Creo que le valió choto. Aquí está. No tengo eso. ¿De dónde soy? Soy de Panamá. You have highly contained intermediate exams, the glorious certification with the evento. Oh, ¿ya tengo? Ok. Ok, wait. Ajá, mercenario. No, te prefiero mercenario. Vas a seguir los pasos de tu papá. Ok, algo que a mí me estresa, y lo voy a decir con todas las... A mí algo que me estresa es que se ven tan fucking vacíos cuando hace la vaina. ¡Oh, mi Dios! Métanle cariño a los manes, por favor. Oh, tengo que explorar. Que sí, coño. House versus House Storm. Señorito, esa mujer quiere algo más que solamente un pan con chocolate. A stone. I do not understand. If you know what I mean. Yet as I think of it, the pounding in my chest grows faster still. But is that me? Or is it you? ¿Qué? Mero fino. Cosas finas. ¿Ah? Hey, I could use a hand. Okay. Can I? Ok. Cosas finas, Juan Esteban, eso es lo que pasa aquí. Ok. Si el protagonista va, dale, lo vas a llevar. Ok, güey, puedo entrar con cualquiera de aquí, ¿verdad? Vamos con el papi más sensual, pues, qué carajo. ¿Cómo venía haciendo? Ok. Es el propio que se va a explotar primero. Ok. Una más. Ajá. Ya los dos estaban perfectos ahí. ¡Por fin! Por fin hicimos algo para que el principal estuviera bien. Ok. Thanks. I'm glad I asked you. Yep.
¿Por qué? ¿Qué pasó? Hay algo que quiero inspeccionar. Vamos para Cuya. Maracay. The Western Church. The Central Church. They believe in the same goddess, but oppose one another. Fogland is a complicated place. Tranquilo, cuando juegas Awakening es peor. O Fate. Mercedes. O todos los demás. Her fate. I am sorry that the kingdom's unrest did not stop with Lord Lonato. Professor, the hero's relics are incredibly powerful. Please, be on your guard. No. Este Mandy Lawrence me la pachulo. Este es el hombre que va a ir a esto. Waifu Material. Ella nos va a poner en alto todos aquí. Oh, y es contra Ingrid. Ay. Gracias por endulzarme de la manzana, ¿oíste? Sin hueso. Bueno, no es mentira de que esta es la mejor hora para la sin hueso, pero... ok. Ok. Porque la primera dio más problemas que Bernadetta. Llegó la pingüenzo. Señor, falta media hora para que puro hueso aparezca. ¡Mátalo! ¡Ahí! ¡Ahí! No sé si podemos contra la final. Ah, escucha, es semifinal y ya estoy hasta la zapatilla. ¡Oh, no! ¡Que sale el cuco! ¡Buh! No voy a poder. Bueno, vaya para allá. Normal. Pero había que hacer. Wait, what? ¿Eso tiene cuenta de cabeza? Ok, ya. Oh. Oh, ok, esto es importante. I'm not secretly eating cake. You're getting pretty good at talking through the door, Professor. Que te pasa esta misión es estar como el sin hueso. I've been looking for this. Thank you so much. Muchacho, el que sale a esta hora es nuestras madres y nos meten 50 chancletazos y no nos damos cuenta. Recuerda siempre eso. Nos hacen el reyindismo de Akuma, pero Akuma queda chiquito al lado de ellas. Y si no vives cerca de tus madres, como yo siempre digo, nunca dudes del poder de una madre. Cuando se cabrea, va y te busca, aunque seas en el infierno, salcate de ahí a pegate. So I've come here to unwind. Let me tell you, I put all of my knowledge to use keeping those kids alive. Still, the truth of it is that when someone faces death for the first time, well, they figure out who they are. They learn if they can do it again. We can't lose them, Professor. Not to battle or to cowardice. If you can keep them going, then I will too.
Ok. Estoy bien impactado, de hecho. Tengo entendido que ella es el personaje de burla de la serie. Así que estoy como que, ok. Exactamente, José. Yo puedo decirlo por vainas personales que mi madre es una persona bien relax, bien tranquila. Solo que nunca me ha interesado en buscar las cosquillas. Si acaso lo he hecho como 2 veces. Still. Wait. Is it swimming sideways? Perhaps it is resigned to its woeful fate of being plucked from the water and eaten. Ah, Professor. You are so outgoing with all of the students. I would like to have more opportunities to connect with you. Though I'm certain my brother would disapprove. Might you help me with a favor? Por eso, yo siempre lo he dicho. Eso es lo peligroso de una madre. Y por eso yo no me atrevo ni en cosquillas a vaina. Bueno. No tanto. Mi mamá ya me habría dicho, ole, chino. Pues su madre vaya a dormir. ¿Por qué quieres que pesque? Tengo que hablar con el man más importante de todo el juego. ¡Míralo! Greetings, Professor. Nothing to report. Oh, come to think of it, last month there was something to report, wasn't there? Thanks to you, I hear that everything was resolved. I never realized that bandits had entered. I'm not a great guard after all, am I? I hope you will forgive me one day. Ok, entonces ya le puedo cambiar la voz a los personajes, al juego. Para que estoy regresando. Ok. Ah, no, en mi casa mi madre sí sabe cómo manejar las consolas y cosas. Y ella se me quedaría mirando. Ella se me quedaría mirando y me dice, te voy a dar 3 minutos y me apaga la consola. De hecho, me lo hizo como varias veces. Es decir, que estoy todo tranquilo, todo feliz jugando. Me hace que... ¿Para cuándo yo te que... No, pero por favor, espérate. Putum, me apaga la consola. Te que... Good times. Actualmente ya me deja más tranquilo en ese aspecto. Claro, ya yo soy un viejo graduado de escuela y de universidad, así que haya demorado tanto en empezar a hacer este tipo de cosas, bueno, es otra historia. De hecho, yo sé que del podcast lo hablé, pero no tengo molestia de volver a comentarlo. O sea, es más que todo es como para hablar. Professor, please leave Sylvain alone for the time being. The thing is, the bandits' leader who stole the relic is Sylvain's disinherited older brother. Vaya, que yo ando aquí picando también. Ok. Professor, the thing is... Sí, bien rapidito para ti. Ajá, es Ingrid. Okay. Carnation. ¿Qué carajo es un Carnation? Ok, ya vi para quién es. ¿Quién carajo eres tú? Hail, Professor. If I may introduce myself, I am Gilbert. My life has been spent as a dedicated knight. I am to accompany you on your assignment. I may have slowed a step in recent years, but I pledge to you the full extent of my abilities. ¡Hey! ¿Qué tal, Máximo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? No, Professor. The pleasure is all mine, I assure you. It seems that our next mission is another bandit hunt. This time I've heard that their leader is the son of a noble family. What a complete disgrace to the nobility. Mira, cállate la boca, toma esto y This déjame is en paz. lovely. Hey there, Professor. I've been hearing about you a lot lately. Word on the street is you wield some amazing sword.
sell it to me, I'd pay top G. Just kidding. Sorta. It's, not for sale, is it? Wey, what? ¿Estás 5 baterías? ¿Cómo para poder cargar eso rápido? ¡Te encontraste la sin hueso! ¡Ah! ¿Qué encontraste, Juan? Hey, Professor. Fancy meeting you here. I know you're busy with a lot of heck. I won't even charge you for my aid. What say you? It's a killer deal. Thank you. Now a merchant needs to know the inner workings of everyone they come in contact with. Helps with the making of the money. ¡Oh, mi Dios! Palomitas hace 5 días. Vamos mal. Esa gente que está bien frío. Eso tiene que estar más allá de lo frío o de lo duro o de los pachoncitos. No sé cómo quieres poner en este punto. Las condenas tan ricas. O sea que todavía se conservan. Más bien. Ok. En teoría, si tengo que garantizarle algo a Dimai, sería Mercedes. Si no, ella me destruye la existencia. Vamos con la mujer. Wait. ¿Qué hora es en tu lado? Acá son las 3:12 de la mañana. Señor, eso no es diarrea. Usted está expulsando el mal que habita dentro de usted. De manera agresiva. Petra. That looks delicious. Goddess, forgive me. De la mañana o de la tarde, máximo. I would be liking that greatly. Ok, tengo que hacer una pendejada más. O sea, en este caso sería una misión. ¿No? Ahí arriba. Okay. Puedo esperar. Siéntese con confianza y converse con nosotros, Máximo. You guys have it bad in your own way. But believe me when I say we've got it bad too. With all that happened last month, a great many knights were dispatched to the Western Church. And now we must set out for the Eastern Church, located in the far east of the Leicester Alliance. If I must die in Alliance territory, and wish it wasn't in the mountains in the middle of nowhere, I'd much rather go on a sightseeing trip to Deirdre. Oh, you don't know? Deirdre is House Regenstone. O sea que te estás recién parando y por eso es que no puedes cargar el celular. Oh, what? Okay. That's weird as heck, de hecho. I'm thinking... I've had a chance to spar with Gilbert of the Knights of Seros before. I couldn't get a single strike in. If that man is accompanying you on your assignment, you can rest assured that no harm will come to you. To be honest, he kind of reminds me of someone. But no, it must be my imagination, right? Hey, Mercedes. Isn't it strange? Saint Seros' body was missing from her coffin, but they found a sword in its place. Do you think she moved from her coffin and left the sword behind? Recruit, keep the fight. Revive. The people. Okay. Hmm? Pero ¿por qué? You have helped me so much.
ok, esta era la misión. Ok, ok. Renew the same status. Ajá. Man, esto es un santo. Holy shit. Mira el arma que carga. Tú cargas el bastón de seguro social, ajá. What? Dude, are you mage? Sí, los políticos se quedaron re triste. Ayer sí me sentía casi y me dormí temprano como a las 2 AM. What? ¿Ya eso ya más temprano? Para el lado de José. Espérate, ¿eh? Need something. Skills or skills. This one? You're all set. This one? This one? You're all set. This one? You're all set. This one? You're all set. Pero si no sabían, somos el país número 2 de los donde. Sí, yo creo que es de Latinoamérica, ¿no? Este es el dato más triste / interesante. Bueno, no, en esta hora, a esta hora, el Cole yo creo que tiene que estar viendo alguna teoría conspiranoica de alguna serie que él haya visto en el momento. Eso, o tiene que estar jugando. Creo que muy probablemente está jugando Monster Hunter. Conocido al Cole, debe estar perdido, o sea, sin joder, pues debe estar perdiendo el tiempo con algo que le interesa en este punto. This one? Ok, esto va a ser interesante. Javier Mundo, Divine Pulse, Bow Speed, Riding. This one? You're all set. Ok. Ajá, Riding. Es importante. You're all set. Y creo que ya el último es este. Las estatas cambiaron algo, cambiaron para un culo, siguen igual. Oh, güey, no. Entre comillas brillan, pero siguen igual de mierderas. Ah, sí, profesor. Va a alta velocidad por ahí. Jo, jo, jo. Voy a poner tu stream para dormir, pero no te ofendas. No, tranquilo, oye. The monastery was some plot devised by the Western Church? That means they used Lenato. What right do they have to drag a good man like him into their schemes? Cálmate, muchacho, cálmate. Mira, por si acaso, José, si te relaja, te tranquiliza, cosa, hey, normal. Aquí estamos para pasar un buen rato y si es necesario hablar penca, bueno, se habla penca. Que yo no estoy hablando mucho porque le estoy prestando como mi something atención a las conversaciones. Bueno, eso, pero eso tiene su explicación. Exotic Feather. Okay. Oh, by the way, no sé si leíste el mensaje que dejé piñado. Levantó mi padre, espérenme un rato. Ok. Yeah, that's definitely mine. You really saved me with this. I owe you one, Professor. Para que te manden por un tubo en como en 48 idiomas. De que, ¿qué carajo estás haciendo? Y una cata todo cagado del susto. I've never had goings to the kingdom's north. I hear the people of north are cold and have much loneliness. Professor, I hear you have worked as a mercenary in the kingdom. Did you find joy in this? You cannot remember? Is that having possibility? I have amazement. Ok, déjame confirmar. Es Exotic Feather. Sé que dice que es de Brigitte, pero dudo que sea de ese personaje. No, Máximo. Máximo ya explotó. Compuso el directo para dormir. Pero igual, como yo digo, aquí que se viene a hacer, a pasarla bien, a pasar un buen rato y a hablar mierda si es necesario. Así que siéntanse con gusto conversando. Ya sí veo que pasan de lanza comentando algo que es como medio... Ahí ya sí me van a ver meterles el tate quieto de un momentito. ¿Qué?
Saudito. Gosh, en serio. Por ahí lo vuelvo a leer. Es que también no tengas miedo en preguntar huevadas, Juan. Don't you think everyone's making too big a fuss over these crests, or how important can that stuff really be? Personally, I don't even care that I don't have a crest. I'll take muscles over crests any day. Heck, I'll take muscles over a hot meal. Actually... Señor, cálmese. Ey, mira, están conversando. Ey. Enciclopedia de dulces. What? Quiet with a sprinkle of drama to keep things interesting. But since you arrived, it's been one thing after another. Is that just a coincidence, I wonder? What do you mean? Is it true that Lady Rhea entrusted the sword of the creator to you? Yeah. I can hardly even fathom you being capable of wielding something of such power. Soy tu profe, ¿oíste? Hey, that's mine. Thank you for finding it. Ay, papá. Los cariños hubo aquí. That reminds me, the Leicester Alliance is governed through roundtable conferences between the 5 most prominent allied dukes, the 5 great lords. First and foremost is Duke Regan, the Alliance's leader. Joining him are the heads of House Goneril, House Gloucester, and House Ordelia. Last, before House Edmund, it was House Daphne that was counted amongst the 5. However, it is said that the head of that family relinquished their vote to House Edmund, which had only recently risen to significance. Ok. Mira, estas son las vainas que a mí me dijeron. Presta la atención. Aunque sea tal, dedícale 2 minutos. Yo te digo que... Professor, if you're heading to the kingdom, I would recommend taking a coat. It's chilly, even at this time of year. It also rains a fair bit. Don't get caught out there without protection, or you're sure to catch a cold. Ay, mi Dios, ¿por qué eres tan buena gente, Dios del verbo? ¿Sabes qué? Vente para acá. ¿Dónde está tu jefa? ¿Dónde está ella? Dorotía. So, you have a crest too, eh, Professor? Does that mean you're descended from nobility? You've certainly got the look for it. I sure do wish there were more nobles like you, Professor. A teacher, a mercenary, and so very mysterious. How could a girl ever get enough? Siento que esta me acaba de tirar los perros o me quiere golosear. No puedo creer que esta es tan buena las crispetas. Estás de goloso con el millo, ¿verdad? You and your class were at that fight in the Holy Mausoleum, right? Por si acaso. I sincerely hope the holy artifacts are unscathed. I admit I wish I could have been there to see it all, even if it does make me queasy. But I was there too early. I'd gone first thing in the morning. At noon, one of the monks chased me out, saying I'd been there too long. En un momento la naturaleza llama y el baño aclama.
No, Silla, no me traiciones, Silla. Ay. Maldición, no me puedo quitar la canción de la cabeza. Todavía tengo la canción de los Don Brothers en la cabeza, maldición. Tanto el opening como el ending es genial. Oh, ¿tú has visto los Power Rangers, pero los japoneses? Los Super Sentai. Ah, son fucking geniales. Sword Fragment. Sword Bell. Creo que leí ese nombre. Ajá. El huevincho de Félix. Man, actualmente los manes son una... Ok, los Power Rangers... El season actual de los Super Sentai en Japón, si te los describo, son... Persona 5... ahorita mismo es Persona 5 combinado con la leyenda de Momotaro. Los que sí eran buenos. Estamos hablando de los primeros Rangers. O sea, porque... Bueno, debo decirlo así. Es como triste cuando te enteras lo que le pasó a los Rangers para la bajada y todos los tratos que los manes recibieron. Que básicamente fue que les escupieron a la cara a los Rangers. Hasta que Hasbro llegó y dijo, ¿sabes qué? Dale. Nosotros somos los que te vamos a pushar. Ay, papá, por fin soy C. Now receive more monthly transfer activity. Master class. ¡Oh! Working together has expanded. ¿Cómo así? Oh. Oh, okay. That's good to know, actually. Bueno. Pero sí, ponte que... ¿Cómo te puedo comentar, Juan? O sea, tengo unos pasieros, tengo unos amigos que... Por cuestiones de pandemia, los manes empezaron a hacer todas esas cosas que ellos querían hacer. The coffin of Saros in the Holy Mausoleum should have held her remains. Instead, they say it held the sword of the Creator. What could it mean? Ok, están las vainas ahí, te pusieron a ver esa serie. Yo estoy que, ok. ¿Y tú? Okay. Vamos a dejar hasta ahí porque siento que es como... Por ahora habría vuelto... ¡Deja de estar confabulando! And just last month, the sword of the Creator was almost stolen too. Also quite unheard of. What impudence. For a hero, And also... Wait. Solamente puedo hablar así contigo. ¿No me das chance de interacción? En pandemia experimento lograr jugar. Oh, te tocó clases virtuales. ¡Qué cool! Señor, lo siento. Esta vez estoy como que... dale. La legendaria. Para tener la adrenalina de hacer todo de una vez. Lord Rodrigue, its current leader, is a magnificent warrior. He's known as the Shield of Fargus. A dozen or so years ago, during the Northern Campaign in Srang, he performed splendidly as the king's right hand. Come to think of it, wasn't there someone from House Fraldarius amongst this year's students? No sé, señor. ¿Quién tú eres? Rodrigue a Shield Fraldarius. ¡Man, eres hermoso, Dios del verbo! In the kingdom of Fargus. I have come in Margrave Gautier's stead to retrieve their stolen relic. However, as I hear it, a group of students is to attend to this matter. I sincerely hope no harm comes to any of them. Adrenalina. You acquitted yourself honorably last month. To think they'd go into the Holy Mausoleum and assault the Goddess Tower. I cannot imagine the Western Church was acting on its own. As for the masked knight who escaped, his days are numbered. I hope we find him soon, so I can kill him myself. Señorita, por favor, cálmese. Professor, I
can't believe my own brother is the leader of the bandits. House Gautier is my true home. And his. Please, Professor. He really is one of the worst people I've ever known. But we share the same blood. We're still family. Ya sí, sorprendentemente, la personaje principal tiene muy buenos atributos. Aunque para mi opinión personal, las piernas, ¿no? Vamos, madre, se lucieron con la vestimenta para las piernas. ¡Ah! Ya terminé de hablar con todo el mundo. Al fin. Oh, gosh. Ah, sí, mío, me mandaron que podía explorar algo nuevo. What? Que me dieran play para ir al cementerio, estoy como que bien confundido. ¿Es la última parte que tenía que entrar? No, creo que hay un acceso enorme que no puedo acceder. ¡Ah! Ah, pero sí. Bueno, Juan y bueno, y José, esto sí, gosh, cosas como este lo hubiera empezado a hacer desde mucho antes, en pandemia. Ya, en pandemia para mí, si soy honesto, fue disque, Sharky, ¿qué te pusiste a hacer? Ay, tengo pereza. Ok, es hora de aprender a a cocinar, a limpiar mejor la casa, a atender quehaceres, no sé qué. Todo lo que se te pueda pinche ocurrir en el momento era disque Sharky lo tenía que hacer. Ya llegaba en un momento que era disque estoy aburrido. Me puse a ver un maldito documental de... Okay, wait. Me puse a ver documentales de botánica. O sea, así de pereza quedé. Ah, después de eso fue... Uf. Digo, la mía fue pereza también. ¿Ah? ¿Qué tantos manes están acá arriba? Ah, no, ahí yo sí tengo que admitir que yo puedo aprovechar y terminé todos estos juegos que tenía en pending. Porque sí, yo conseguía juegos en descuento, claro. Y era de que, ¡ah! ¡Tengo chance! No, tengo el juego, lo quería jugar. Es que, ¡ah! ¡Oh, sí! Tengo el juego, ¡qué cool! Voy a intentar jugarlo. Trabajo. Porque, bueno, por eso sí me atrevo a mencionar que para mí la pandemia me dio play, pasé. Inclusive esto. Pude modificar toda una zona específicamente para poder brindarles contenido. Voy a decirlo con ganas. Brindarles contenidos de dudosa calidad. Así que eso ha sido algo que también aprovechó la pandemia. Busco ahorros he usado para esto. Pero no me molesta para nada. This wasn't the first time I've taken part in an Alliance Roundtable conference, but it was still exhausting. There's not enough cooperation in that group, especially from Lawrence's father. But at least my grandfather was surprisingly alert. Judging by that, I'd say he's got at least 5 more years in him. LOL. Ok, este no es. Por eso, o sea, como estaba contando, o sea, yo aproveché. Para mí la pandemia fue de que tengo una lista de pending. Vamos a hacer toda la lista de pending de juego. Las terminé. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a ver todas esas pinches. Vamos a hacer todas esas pinches series que no podía ver. Mames, se te ve un pichal de animes que no había visto. Pichal de animes viejos. Regresé a ver uno de mis animes favoritos, Seto no Hanayome. Me puse a ver Overlordo desde cero nada más para estar disque fresco. ¡Ey, qué cool! Trabajar con programación. ¿Pero estabas tomando curso o estabas estudiando ya desde aparte? Don't you think Professor Hanneman's been acting a bit strange? Maybe he's made some kind of big discovery. Fue increíble el año pasado porque logré lo que me había propuesto. ¿Qué te lograste?
crest of flames? Could it really? Yes, the actual crest of flames! Ha ha ha! No, that is quite enough. I should compose myself. I must remain objective in my research. Objective, professional. The scandal with the Western Church troubles me. We cannot afford to let ourselves be swept along, and yet... Bueno, como comentaba, sí. Pero entonces, Juan, ¿cuál fue una de las metas? ¿Lo de estudiar programación o trabajar en programación o hubo algo más? Captain Gerald was all furrowed brow earlier. Do you know what's got him so concerned? If there's a problem, I want to help any way I can. I did, but he just dodged the question. Huh. Okay. Weird. Actualmente estudio un tecnólogo de programación que inicié a inicios del año pasado, que no estoy aprendiendo ni... pero aparte de eso, pero aparte desde el inicio del año pasado. ¡Ey! ¿Cómo te lo puedo describir? You must be rather bewildered by the power that was hidden within. However, Empecé a aprender empíricamente que es como he adquirido los conocimientos que tengo hasta ahora. You will most certainly fulfill the grand destiny that the goddess has seen fit to grant you. May I ask a favor of you? May I ask a favor of you? Y mi meta era poder lograr terminar el año pasado trabajando con programación. Y aquí estoy hasta independizado luchándola. ¡Ey! Pero, o sea, entonces lo lograste, que es lo más importante, ¿no? May I ask a favor of you? May I ask a favor of you? Ok, wait, ¿ya yo completé la misión? Sí, al parecer ser. Ah, no, está acá abajo. Ok. Bueno, pero por lo menos lograste tu meta. Eso es lo importante. Es como nosotros. Wait. Oh. Ok. Thank you very much. Copa, a usted no le dé vergüenza. Si a usted le gusta y lo disfruta, dale. Yo que te voy a criticar si yo estoy viendo Power Ranger japonés, Ultraman y Kamen Rider, que técnicamente son shows para... ¡Show para niños! Hey, ¿a ti qué tal te va en Twitch? Yo no me quise meter en Twitch porque, siendo honesto, tener como un horario y estar como bien rígido, no puedo. Está muy fuera de mi... ¿Cómo te lo puedo describir? De las cosas que puedo hacer. Professor. Gerald was looking for you. It seems he has gone off somewhere. If he is not... I have something to ask of you. I have something to ask of you. Exacto. Es más, mejor dicho, ¿estás orgulloso que te guste esa vaina? Y veo mis dramas coreanos y los disfruto. ¿Qué más quieres que te diga? Es así como lo tienes que decir. ¿Viste? Pero llevas 108 seguidores. Nos ganaste a nosotros y nos dejaste regadísimo. Pero eso está bien. Eso está bien. Some people are unhappy and some are.
appreciate your effort. Pero vamos a decir las vainas tal cual como son aquí, Juan Esteban. ¿Lo estás pasando bien? ¿Estás disfrutándose tu vaina? ¿Disfrutas hablar huevadas, tener tu tiempo de conversación y demás? Así como yo. There's a graveyard attached to the monastery, so you'll probably find him there. I can't remember where the graveyard is, but I bet Sedith knows. Oh, ¿te ha pasado cosas? Pero, ¿estás bien? Tampoco no es que quiera indagar en eso. Siéntete libre de si quieres comentarlo. Hey, I wanted to ask you to join me, but I couldn't find you. So, here I am. I was thinking we should visit your mother. She's resting beneath this humble grave. Oh, of course you would ask that. I wouldn't know where to begin. I suppose I haven't talked much about her. She was gentle and smart. Oh, so smart. A wonderful cook. Always kind to everyone. And she loved flowers. Whenever I brought her back an unusual flower, her face would light up. I cherish those memories. I can't count how many times she made me happy just by smiling. And she smiled the most. Chuzo, 8 días. Quedaste un día para esto. She died right after you were born. She wasn't able to spend much time with you. But she loved you with all her heart. That's the truest thing I know. Never forget it. This ring is the only keepsake I have of her. In time, it will be yours. One day, I hope you'll give this ring to someone you love as well as I love her. Well done. You have my thanks. ¿Cómo? Oh. No sé, siento que me acaban de... Siento que el juego me acaba de dar una cafetada y que... Te vas a sentir entre mal y bien por lo que acabas de experimentar. Te dije, pero era necesario juego. Era necesario que me hicieras esto. Oh. Mira, Juan. Yo te voy a decir un consejo. Bueno, 2 consejos. Uno me lo dio mi madre, de hecho. Esto es lo más funny de la historia. Y el otro es un consejo que el Cole y yo tuvimos hace mucho rato atrás. No te esfuerces. No te consumas por las vainas. Trata de buscar algo que te relaje, que te calme. Y lo más importante que siempre decimos es que hay que pasarla bien. Si hablamos de cosas amorosas... ¡Oh, oh, oh! Espérate. Las mías son un chiste. Un desastre. Por ahí las contaré. Quizás le dedique un día un podcast específicamente para hablar de desgracias de amor. Trabajo y personales familiares. Mira. Ah, ¡oh, no! Me activé el autotune. Ya. Pero mira. Usted... Tú, compadre, compa, amigo, amiguis, como lo quieras poner, usted tranquilo. Si te sientes así desganado, desgastado, etcétera, ¡ey! No, esto no es propaganda. Pásate por los chats, pásate por donde quieras. Habla, desahógate. No te voy a decir que expliques vainas profundas que te puedan llevar a problemas ahora. Eso no es mi intención, pero siempre que quieras echar alguna huevazón, puedes pasar aquí a comentarlo. Por eso que también estoy jugando esto. Puedo hacer esto que estoy haciendo ahorita mismo de pausar el juego y no hacer nada para dedicarles tiempo a ustedes. Y como digo ustedes, lo digo en general. También si José o Maximán, Taká o alguien que nos acompañó una vuelta pasada que fue Ana puede ser Armored. ¿Ah? Ok. Skyward. Veamos algo. Ah, tengo 5 clases. Oh, y es una mirmidón. Oh, qué cool. Así que sí. De hecho, lo mejor que te puedo decir es disfruta estos momentos de pendejada.
si estás ocupado y no tienes no tienes cómo llegar a tus amistades o amigos o gente de confianza para eso. La mía me fue infiel. ¡Compa! Yo te voy a echar un encuentro rápido. A mí me interesaba una chica. Me interesaba mucho una chica. Yo perdía el tiempo haciendo lo que fuera por esa yal. ¿Sabes lo que me contestó un día? Me dijo dos cosas. Primero que todo, que la man andaba de bicuriosa. Pero segundo, aquí de lo más importante, no existe hombre bueno, así que tienes que ser gay. Yo, ¿what? Sí. Porque no puede haber un hombre bueno. Los hombres buenos que conozco solamente son gays, así que tú tienes que ser uno. Yo estoy ¿qué carajo? Créeme que esa fue una de las mejores / peores bofetadas que me hicieron. 3 años. Chuso, 3 años, man. Yo no me puedo comparar. Lo más distante que he llegado con una pareja fueron 9 meses. Se sintió como una vida, pero así como fue, así se fue. Así que me enteré de cosas y lo terminé y después me enteré de cosas y fue paila. ¡Ay, fue desgracia! Wait, ¿qué es esto? Ok. Ganas bonus. Qué cool. Y hoy más que todo me siento paila porque hoy estaríamos cumpliendo 4 años. Te comprendo, man. Te comprendo, dude. Mira, no seré, soy Germán, pero te mando un abrazo psicológico, man. ¡Un abrazo a la distancia! Para el bro. No se sienta mal. Exacto, siéntete bien de lo que sí. Si hiciste un buen trabajo, siéntete bien. Y en vez de mirar atrás, en frustración, míralo de que tú sabes que vales la pena. No matter what. Rafael. Profesor de expertise and... Oh shoot. Ganas bonos por el bono. Okay, toma tu hacha. Pero aquí sí, ¿verdad? Looks like I got it right. You really think I'm that great? That was... Ok, vamos a ver. Ahí está, perfecto. Looks like I got it right. Ok, so. Que ganes bono por espada y más porque te puedes usar la espada delante, me rompe bastante. Pero regresando contigo, Juan. Compa, como yo te digo, y como a mí me dijeron también, nunca dejes que eso te desanime. Primero que todo, eso fue una experiencia, eso fue aprendizaje, eso fue algo que si fue muy bueno, guárdalo. Y segundo, úsalo para saber que tú vales la pena y que tú mereces más. ¡Todos merecen más! Exactamente. Puedes mirarlo como el hecho de que ahora tienes el tiempo para... Bueno, no lo miras así, pero puedes ya decir que, hey, ahora tengo que esforzarme para mí mismo, para mejorar a mí mismo y ser más mejor y menos peor. Son las 3:50 y vamos a andar profetizando palabras de ánimo. Si hay que hacerlo, se hace. El cabronado tiene que ya estar en... Hijo de puta madre. I learned a lot from this. Yeah, I've got this down. Exactamundo. Y empujar para ser más mejor y menos peor. Uy, ya las 3:50 y andamos penca. Y nos damos fuerza para seguir adelante en esto. No, ya tú te echaste combustibles para quedar para rato. Yo sí ahora, como dentro de un rato, termino que está la misión y digo que hasta ahí. Yo no, yo soy YouTube. Puede que a futuro tengamos Twitch. Pero eso sería algo que... Y se los voy dejando en claro para ver más alcohol que a mí ahí.
Que yo te quería tía poner flyer por algo que a mí me aconsejaron. Porque como que... Yo quiero que tú destruyas un universo. ¿Puedes hacerlo? Ya veo que se puede. Que yo ya asigné los grupos. Sí. I have a question. Okay. I'm not very good at sharing my opinion. Ajá. I'm not good at sharing my opinion. Usually I just go along with whatever thing. I don't want to be better. I see. Thank you. Exactamundo. No, por ahora nosotros no. Máximo y Juan, no tenemos todavía. Es como yo digo, más adelante. Ya no hubo ningún cumpleaños ni nada. ¡Ah! Interesante. We'll be fine. Man, el dragón de este man fue genial. What? Ok. Al parecer mi Claude quiere ser volador. Ok, that's good. Good. Ay, mamita, mira, te voy diciendo desde ahora que nos toca ir a descuadrar gente acá. Ajá, level 7 y level 7. Maintaining your train the way. Do you know the way? I know that why. Ah, yo he visto este en Twitch. Che, ¿por qué como que el YouTube está más difícil? Ok. Si yo tengo que dar como una opinión más a fondo sobre ese punto máximo es... Depende mucho. Twitch, actually Twitch es técnicamente más fácil crecer y más porque Twitch de hecho te apoya de una vez. Si ve que haces las cosas bien, con eso me refiero que eres constante, tienes tu horario, cumples con ciertos requisitos. Twitch te ayuda, te pushea. En el caso nuestro acá... Ponte que en el caso nuestro acá, y sí te lo puedo decir como con claridad y firmeza, es... No estamos en Twitch precisamente por lo que acabamos de decir. La constancia. Nosotros, si te has percatado, nosotros a veces simple y llanamente no grabamos. Y eso ha sido algo que, aunque tú no lo creas, nos pasa de vez en cuando factura. Pero no es que no grabemos porque no querramos, es que vida de viejo, vida de adulto, y estamos como que hacemos lo que podemos, no lo que queremos. Y nos tenemos que mantener con ese no actitud, perdón, pero con ese status quo. Vendría siendo el término correcto. Ready and willing. Ready anytime. I stand ready. Tú no te paras ni ready ni don ready. Lo que callamos los adultos. No estás tan lejos de la realidad, de hecho. ¿What? ¿Me caí? ¡Uy! La preñación y el preñamiento. Pues ya lavame las manos. Vaya a lavarse las manos, señor. Ponte máximo. De hecho, algo que nosotros queremos hacer es, por lo menos en YouTube, es tener ya una comunidad. No sé si me estoy explicando bien con esto, así que lo voy a poner de esta mejor forma. Yep, de hecho, en mayo cumplimos un año. Ok.
Ok, José. No por el tipo de dificultad que puse. O sea, sí, estoy en hard, pero no estoy en classic. Si estuviera en classic, créeme que en antes fue la última partida. A la máquina. Pero me acabo de tripear el hecho que tengo a Ana. Wait, what? Autocritical. Each battle, a chance to grow. Oh, y es que está levitando conmigo al lado. Qué cool. You're in tip-top shape. You can say that again. Ah, sí, el squad que debería ser todos a caballo, pero no los tengo. Man, ¿qué fue esto? Fatal. Despichángame el bicho este. Ay, papá. What? Más te vale. ¿Cómo me dicen a mí? ¿Por qué? ¿Cómo así, Máximo? De hecho, Sharky es el apodo que usan conmigo. Por lo menos todos mis panas siempre se han referido a mí como Sharky. Something Sharky de por medio. La gran historia de Puerto José. ¡No, ganarse! Why the fuck again? Ay, tiro a la rodilla. Ah, si preguntas por qué Evo todavía estoy jugando, créeme, estoy bien embebido en el juego. Oh, está jugando Valorant. Ey, ¿qué tal es Valorant? No voy a mentir, he tenido interés en jugarlo, pero es como que así distante. No soy muy diestro en shooter. La máquina está, man. Se vio como Anabel ahí. Pégale. Hey, pues hay que admitirlo. Yo lo he jugado muy poco. ¿Pero qué tal? Yo no puedo decir nada, tipo que, lo he jugado. No es como Apex que está muy padre, estoy enviciado. Oh, puede ser que le dé un intento. Es más, le voy a comentar algo. La primera vez que jugué Apex lo jugué en directo. O sea, legit mi primera vez jugando vaina fue ahí. O sea, tú me estás diciendo que el man de canto... O sea, tú me estás diciendo que el man de canto de la verde no me pega. Oh, acabo de escuchar algo y me dejó pensando que qué carrizo fue eso.
Ok, veamos. Creo que puedo acabar con este man. Le paro aquí. Le tiro un curvatazo. Ya, ustedes están bien adentrados en esto y me están diciendo, ¿vale? ¿Puedo hacer eso? If it's work. Shit. ¡No, no, no! ¿Qué pasó? Fuck, no sé qué va a pasar aquí. Fíjate, empecé la... Sí, yo de hecho jugué Apex en PC. Te lo puedo decir, más experiencia en PC. Más allá de eso, créeme que mi experiencia en Apex fue, gané una y hasta ahí. Sí, dejando el relajo por fuera, gané una vez en Apex y dije, ah, qué cool, hasta ahí. Y no es que hasta ahí es porque dejé de jugar, no, hasta ahí porque no he vuelto a ganar desde esa. Oh shoot, este se critica. Such power dwells within. Yes. Digo, Apex es canto. Ok, no soy 100% técnico, pero sí te puedo decir que si te está pasando ese tipo de inconvenientes, puede ser más que todo es en qué set de preferencia tienes el juego. Porque puede ser que, pues quizás sea que el juego lo tenga seteado por máximo rendimiento. Más me choca, ¿por qué? Bueno, sirve por una mierda, Lorenz. Culo. Never underestimate an outsider. Vas a llegar a level 10. Vas a subir de rango y estás como que bien seteado. Y has intentado, aunque sea que... ¿Cómo te puedes escribir? Grabarlo y lo subes así nomás. ¿Sí? Bueno, de todas maneras, hasta donde tengo entendido, el Apex pide por el amor al Señor la optimización máxima de un equipo. Así que lo que me estás diciendo realmente no me sorprende. De hecho, cuando lo jugaba con la laptop, me pasaba algo más o menos similar, que la laptop me pedía cacao. Así que, para que estoy sufriendo. Yo dije, no, aguanta un poquito más. Y la PC como 2 ocasiones me dice que... Goodbye. Y yo te dije, no, güey, ¿qué estás haciendo, viejo? No. Y se me... No es que se me petateó, pero la PC dijo que hasta aquí llegó tu gracia. Así que, no. Tuve que dejar de jugar a PC también por eso. Aquí no te pongo ni tan cerca ni tan buena porque tú flotas en confeti. Tú eres un overkill con patas y tú estás Ay, no. Yo sí. Mira. Ahí sí te voy a decir una cosa, Juan. No sientas que no tengas buen contenido. Ya eso es, como alguien una vuelta nos dijo, eso es trabajo de el señor editor. Que sepa usar bien cualquier contenido. Porque recuerda algo. No matter what. Quien sepa editar puede hacer magia con cualquier miseria que te pongas al frente.
Ahora, sobre la parte de subir a YouTube, Twitch no te da la opción de tener clips, los mejores clips de lo que tú hayas hecho. Porque si es así, puedes aprovechar y usar eso para hacer el contenido de YouTube. Thanks for that. Déjame aniquilar a estos pendejos. Ok. Ahí. Así se pueden sacar clics en la versión. Hay que guardar. Bueno, puedes por mientras hacer eso si sientes la necesidad. Bueno, ahí sí no me meto en TikTok. Puedes llamarme OK Boomer si deseas, pero yo sí no he tenido de que... Le tengo cero interés a eso. If only sales were this good. ¿Sabes qué deberías hacer? Solamente lo voy a dejar como un consejo así tirado al aire. Si sientes que vale la pena, ojo, y específico, si sientes que vale la pena, siéntate un día y edita algo y busca amigos tuyos o gente cercana que sepas que va a verlo, lo miras y ya. No, o sea, yo sé lo de TikTok, los contenidos, los clips, el formato de mirar unos muy pailas, y otros ahí, ¿te entiendes? O sea, sí, yo estoy ya no de eso. O sea, a mí en sí la plataforma no me interesa. Creo que es la mejor forma de escribirte el problema del asuntillo ahí. Ok. Ajá, puse goals. Te voy a cambiar. Esto va a ser bow. Y porque tienes un wyverno. Esto se puede quedar así. Esto está. Ven a seguir así. No le puse ni mi adres. Ah, vale. Sí, o sea. Una vuelta, una persona que... O sea, una vuelta alguien me dijo que lo que debes hacer es, para estar seguro de ti mismo, es agarra cuando tengas el tiempo, no te esfuerzas, agarra cuando tengas el ánimo, el tiempo, edita algo y no lo subas a YouTube. Solamente agarra tus amistades y le haces la pregunta, ¿qué tal? Y ya deja que la respuesta, ya ellos te den la respuesta. Chale, te voy a dar el mejor dato para que sepas mi edad. Yo nací cuando estaba Pokémon recién empezando en general. Y la razón por la cual digo lo de ok. Dale, José, cuídate. Ey, descansa, aprovecha todo lo demás. Recuerda, puedes pasar cuando quieras acá. Siempre eres bienvenido. Cerca. ¿Qué ha sido pasando, rompe? ¿Y lo hiciste? Yep. Man, tengo para 2 clases más y no puedo hacer ni ñinga. Métele empeño, cabrona. Ok. Ok, hay un cumpleaños.
Hey, Lily. No. De hecho, la atinaste. ¿Tengo el Force? ¡No lo tengo! Thanks for inviting me. Thanks. Ah. ¿En serio? ¿Te llevo 10 años? ¿Tienes 19? Vos, ok. Thanks for the tea. No, ya no me siento solo. Yo. Hace 2 días cumplí ese. ¡Oh! Hace 2 días, espérate. What the fuck again? Aha! I'm getting it. Dark Spikes Tea. Ok, aquí freno ya. Aquí freno. Impressive. Thanks. Wait, what? Ah. Ok. Esto no es lo que quiero ver. Ajá. Quiero ver los stats de ella. Oh, tiene el Death y el Lock. Tiene el Death y el Lock para ser nativo. Ok. Vas a robar unos descuentazos. What a relief. Sí, cámbiate. Pero es porque tú llegaste a level 10. Wait, what? El spray de Hilda nos ve. Ay, pelado, ¿qué te puedo decir? Pero sí. Ok, pero regresando a algo, voy a aprovechar 2 minutos. Yo sé que ya dije que iba a parar y de hecho voy a parar. Pero voy a tocar un punto serio que tengo que tocar, que voy a comentar. Ey, está bien. Estás aspirando a mucho y eso no está mal, eso está bien. Pero todo es un paso a la vez, pelado. Tienes que tener un plan. No tienes que ponerte como que, ay, voy a planificar que voy a llegar. No. Ponte tus pasos, ponte tu vaina de que, ajá, primero debo llegar a esto, para llegar a esto, para llegar a esto, para llegar a esto. Créeme que así estamos acá. También eso porque, bueno, yo soy parte una buena, mala mente maestra por más de 4 años, pero sí, que tu misión y tu meta sea, hey, estoy en Twitch, voy a empezar a editar, voy a ver que también me va editando, edito, si me queda cool, voy a mostrárselo a mis frenes, para que ellos me den el review, y si mi review es muy positivo, voy para YouTube, y si veo que YouTube pego, ya con el tiempo y la vaina, no, obvio, no tienes que llegar al punto de monetizar, sino, hey, subí como 5 videos y los 5 tuvieron views, ya. Ahí puedo empezar a ver si vale la pena TikTok y te vas así, paso a la vez.
te vas dando cuenta de si vale la pena o no hacer las cosas y así es como te vas empujando. Esa es la idea, que más vale la pena. Es cierto, hay opciones como la de Patreon, Gumroad, Coffee, toda esa vaina que son por donaciones. Pero oye, busca lo que te sientas cómodo, busca donde tú creas que estás cómodo y es así como te vas empujando. Si ya te sientes cómodo haciendo todo, o sea, si te sientes cómodo jugando, haciendo Twitch, stream y vaina, es solamente cuestión de tiempo para ver qué es lo que sigue. By the way, que la opinión positiva te la estoy dando con la música de fondo de Fire Emblem no ayuda, pero pero sí, como experiencia personal te lo puedo dejar en ese aspecto en claro. Hey, exacto, créeme, yo me sentí feliz cuando mis primeros como 5 o 8 streams, aunque sea una persona llegaba y me decía púdrete, yo decía que chucha, hey, aunque sea este carenán se tomó la delicadeza de pasar y decirme el púdrete, yo se lo agradezco. De hecho, por comentarlo, me acuerdo que una persona llegó y me dijo que, man, juegas malísimo el juego, ¿para qué juegas? Y yo dije, hey, gracias por pasar, man. Y el man dije, what? Sí, o sea, pero igual, no me importa. Criticaste es cool, pero tú tomaste la delicadeza de pasar a decirle que juegas mal. Y eso igual lo agradezco. Y aunque no lo creas, me motivó a seguir. Así que sonará pendejo, pero aunque sea una persona, eso es lo que vale la pena, eso es lo que motiva. Mucha gente piensa que no, pero esa huevazón de que pasaste aunque estás joder, levanta el ánimo. Y siempre tienes que mirarlo de ese aspecto. No te digo que seas positivo. Sí, estoy anuente que juego de mierda. Pero ya tocando lo más serio. Mantente ahí. Si te sientes bien, mantente ahí. No te despegues de eso. Estás trabajando en tus otras cosas y vainas, pero si puedes mantenerte ahí, hazlo. Intenta la edición. Puede que te vaya bien, puede que te vaya mal. Tú dirás, yo lastimosamente intenté hacer edición y soy demasiado quisquilloso con mi persona, así que me pongo a veces, me exijo mucho a mí mismo y a veces no logro nada. Puede que quizás a ti te funcione. Así que sí, eso es algo que tómalo en consideración. Y bueno, haz los experimentos y vaina, y ya tú ibas viendo. Mira Auronplay. Auronplay nada más extrae un clip de sus directos que son como de 8 o 10 horas. El Caraenán se vive más pegado en una computadora y siendo reventado por su público que otra vaina y le funciona. Así que, ¿quién quita que tú no seas... ¿quién quita que a ti no te funcione? Ahí están mis palabras de ánimo, by the way. Ok. Sheesh. ¿Con quién? Oh. Pero bueno, yo creo que yo ya voy parando. Uy. Llevo mi rato jugando ya con buku ganas. ¡Ey! No, gracias a ti por pasar. Siempre voy a darle gracias a todos aquellos que pasen. No hay excepción. Pero, ay, en este caso ya pasó las 4:20. Blaze it, by the way. De la mañana. ¿Son cuántas horas jugando? Las 4:50. Ay, créeme que ahorita vivo la razón por la cual paro es porque acabo... Ahorita vivo la razón por la cual paro es porque acabo de sentir el cansancio de... Hey, dude. Recuerda que eres humano y llevas 4 horas sentado después de 1 hora de ejercicio continuo. Estoy explotando acá. Pero como sea, eso ya es problemas míos. Hey, primero que todo, antes de empezar con las típicas frases de mierda de siempre, si te sientes cómodo haciendo lo que estás haciendo, no pares. Sigue. Porque así, metiéndole chispa y metiéndole ganas es como más llegas rápido a la gente. Ya se va uno durmiendo. Pero como estoy diciendo, si le estás metiendo ganas y lo estás haciendo con gusto de verdad, siempre vas a atraer gente. Ese es el secreto detrás de más de 4 vainas. Así que, consejo para todo el que se haya calado las 5 horas de directo. O si no, bueno, pues que agarren los últimos minutos de escucha de vaina. Pero,
Si les gustó este directo, hey, no olviden dejarnos un like. Esa es la mejor forma de saber que hicimos un buen trabajo. Compartan. Si les gusta este contenido, quizás a otras personas les gusten. Esa es la mejor forma de ayudarnos a conseguir suscriptores, que es la mejor forma de crecer. Aquí, allá y en todos lados. Comenten en la caja de los comentarios en su momento. Cuando salga, pues obvio. Así nos mantendremos al tanto, estaremos en contacto y sabremos si les gustó o no les gustó. Y por mi parte, como siempre, yo dedico unas últimas palabras y es: yo agradezco a todos los que hayan pasado, agradezco a Juan que haya querido compartir unos momentos con nosotros, a José, a Maximiliano, a Máximo, perdón, es la vaina, y a todos aquellos que hayan pasado a dedicarnos unos minutos a nosotros. Se los agradezco desde el fondo del corazón. Espero que les haya gustado tanto como a mí estar aquí y nos vemos en el próximo directo. Si preguntan, mañana es especial. Así que, bye bye.